Juego de Tronos El Señor de los Warg 21:40 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Y entonces el caballero salvó caballerosamente a la doncella y se casaron en septiembre, leyó Septa Mordani a Sansa, de 2 años, de un libro delgado. Ella le dio muchos hijos varones y él amó a su bella y humilde esposa para siempre. ¿Pero cómo se llamaba el caballero?, preguntó Sansa, con los ojos brillantes de curiosidad. No hay ningún nombre escrito aquí, es solo un piadoso caballero de los 7, pero ¿cómo sabré que es ese buen caballero si me lo encuentro? Eso es porque todos los caballeros son honorables y caballerosos, dijo la Septa Mordane mientras colocaba el libro en el escritorio junto a la pequeña cama donde estaba sentada Sansa. Pero hermano no dijo eso. ¿Qué hermano?, preguntó Septa con la mirada repentinamente agudizada. ¿Y qué dijo? Dijo que nunca confiara. Antes de que Sansa pudiera completar su frase, la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Septa Mordane, acabo de ver a mi madre, dijo Robb con los ojos muy abiertos y respirando con dificultad. Creo que te estaba buscando por todas partes. Creo que es muy urgente. ¿Lady Stark me busca?, preguntó Septa confundida. Pero fue ella quien me pidió que cuidara de Sansa. No lo sé, dijo Robb agitando las manos con urgencia, pero creo que debe tener una tarea crucial para ti. Ven, te guiaré hasta ella. Muy bien, dijo con aire de importancia, antes de levantarse y seguir a Robb, que ya se estaba alejando de la puerta. Sansa se quedó sola en su habitación. Suspiró y se levantó de la cama para ir al baúl junto al escritorio a buscar algunas muñecas con las que jugar. Hoy era el santo de Sansa, pero su madre no quería ensuciar su vestido nuevo, así que les había prohibido a sus hermanos jugar con ella. Ella estaba esperando que sus hermanos vinieran, pero Robb vino y ni siquiera le deseó un feliz día del nombre, por lo que estaba un poco triste. PSSS, Sansa se dio la vuelta inmediatamente y encontró a su hermano, Jon, agachado junto a la puerta, saludando con las manos y susurrándole. Ven rápido antes de que vuelva el gruñón. Sansa rápidamente volvió a poner la muñeca dentro antes de correr hacia él con las manos extendidas y él rápidamente la tomó en sus brazos antes de salir por la puerta. Rápidamente bajaron corriendo las escaleras y salieron de la gran fortaleza. ¿A dónde vamos, Jon?, preguntó Sansa, sujetando el cuello de Jon mientras corría por el patio. Vamos a tu regalo de onomástica, sonrió Jon mientras le daba un golpecito en la nariz a su hermana. De verdad, exclamó Sansa con una amplia sonrisa, pensé que tú y Robb no vendrían porque madre se lo prohibió. Claro que iríamos, no tenemos miedo dijo Jon antes de esconderse de repente tras una esquina. La Septa Mordane, furiosa, regresaba a la habitación de Sansa. Pasó junto a ellos y Jon le tapó los oídos a Sansa porque murmuraba cosas que una septa no debería decir. Jon abandonó el escondite después de que ella se marchara y cruzó el patio inmediatamente. Pasó corriendo junto a la armería, directo al bosque de dioses. Se quedó en la entrada y esperó un rato antes de que Robb llegara de repente, jadeando. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Jon mientras colocaba a Sansa en el suelo. Iba a guiar a la septa, pero la mala suerte nos golpeó y nos topamos con mamá, así que tuve que correr en dirección contraria antes en fin, feliz día del nombre, Sansa. Dijo Robb mientras recogía a Sansa, quien inmediatamente chilló de alegría. Gracias, Robb, vamos, mostrémosle a Sansa su regalo del día del nombre, dijo Jon antes de abrir el camino. Entraron y atravesaron la densa copa de los árboles, balanceando a una Sansa risueña entre ellos. Caminaron unos 10 minutos antes de llegar al árbol corazón. Aquí tienes un regalo para la princesa loba, dijo Jon teatralmente mientras señalaba hacia el árbol detrás del árbol del corazón, ve a verlo. Sansa corrió emocionada hacia adelante y rodeó el árbol corazón. Pero eso es solo un árbol, dijo mientras ladeaba la cabeza y miraba a sus hermanos, que estaban de pie con las manos en la cintura y el pecho inflado. ¿Qué quieres decir? Robb, ¿no lo dejaste caer?, preguntó Jon mientras caminaba hacia el árbol y no encontraba nada allí. Pensé que ya lo había hecho, dijo Robb tímidamente mientras se frotaba la cabeza. A veces eres tan estúpido, dijo Jon, sacudiendo la cabeza con exasperación. Respiró hondo antes de echar a correr hacia el árbol y trepó en un solo movimiento. Pisó la rama más baja y caminó por ella antes de lanzar un trozo rectangular de madera atado a una cuerda y luego se deslizó con destreza. Lo hicimos ambos solo para ti, dijo Robb mientras señalaba hacia el columpio. Vamos a subirte, dijo Jon mientras la levantaba y caminaba hacia el columpio.
No quiero caerme, dijo Sansa mientras Jon la sentaba suavemente en el columpio, pero ella no lo soltó. No te preocupes, no te dejaré caer, dijo Jon y lentamente retiró el dedo de Sansa de su ropa. Y te atraparé si lo haces, dijo Robb mientras se paraba frente a ellos y se agachaba. Muy bien, listos, ya. Jon empujó el columpio y Sansa gritó inmediatamente antes de cerrar los ojos. Fueron necesarios unos cuantos golpes más y gritos antes de que abriera los ojos y sus chillidos de miedo se transformaran en chillidos de emoción. Más alto. Jon, más alto. Gritó Sansa con una amplia sonrisa. Mira, Robb, estoy volando igual que Frost. Mientras Jon empujaba a Sansa en el columpio, de repente miró hacia los árboles y, un segundo después, la mencionada ave apareció con un elegante descenso en picado. Voló en círculo sobre ellos un instante antes de empezar a volar junto a Sansa y piar con ella. Después de un tiempo, Frost se aburrió de solo mirar y comenzó a volar frente a la cara de Jon para ocultar su rostro cada vez que empujaba el columpio. Detente, Frost, dijo Jon mientras agitaba los brazos, pero Frost era demasiado rápido para él. Había tenido una cacería muy exitosa justo antes de venir, así que se sentía un poco traviesa. Jon intentó que dejara de distraerlo, pero ella no se detuvo y, finalmente, tras unos cuantos golpes cortos donde Jon casi fue rozado, consiguió lo que quería. Robb, empuja ahora, dijo Jon dejando el columpio y corriendo inmediatamente tras Frost, tengo un pájaro que matar. Jon persiguió a Frost por todo el bosque de dioses, y Frost incluso se limitó a sí misma para hacer el juego más interesante, no volando a más de 5 árboles de distancia o más alto de lo que Jon pudiera alcanzarla. Unos minutos después, Sansa sintió que el juego que Jon y Frost estaban jugando era más divertido, así que Robb y ella se unieron al juego de Jon de atrapa el pájaro. Intentaron acorralar a Frost muchísimas veces, pero ni siquiera se acercaron a tocarle las plumas. La única que se acercó fue Sansa, pero eso fue porque Frost redujo la velocidad a propósito para que se divirtiera. Jugaron así un buen rato antes de cansarse y tumbarse en un trozo de césped junto a la piscina para absorber la luz del sol que se filtraba entre las hojas. Aunque la luz del sol era muy escasa en el norte, el verano había llegado hacía tiempo, y con él llegó la noticia de que Lady Stark había vuelto a quedar embarazada. Jon estaba muy agradecido con Ned por eso porque seguía dejándola embarazada, lo que hacía que fuera muy difícil para ella correr tras ellos. Jon respiró hondo un par de veces para calmarse mientras olía a plantas frescas. El ambiente tranquilo y cálido, con solo el canto de varios insectos pequeños, le facilitó enormemente entrar en la zona. Un segundo yacía en el bosque de dioses con sus hermanos y al siguiente estaba en su conciencia. Solo había oscuridad hasta donde alcanzaba la vista, y en medio de ella, un pequeño globo blanco formado por su mente. En los últimos años no había descansado ni un solo día, lo que también era la razón por la que podía ingresar a la zona casi a voluntad en un puñado de minutos. Había continuado su entrenamiento de imágenes a diario, lo que poco a poco fue aumentando el tamaño de su esfera de consciencia. Tras un par de meses, descubrió que había una aguja del tamaño de un alfiler justo fuera de su esfera mental. Su esfera de conciencia había tocado este pin el mes pasado y el resultado de eso fue que se abrió una especie de canal de comunicación, de modo que realmente podía pedirle a Frost que hiciera cosas por él solo con su mente. Exactamente igual que Robb pudo hacer con Viento Gris cuando le hizo comer los dedos de Gran Jon. Podía llamar a Frost cuando quisiera con solo un pensamiento y tenía una especie de radar en su interior que lo mantenía al tanto de su ubicación en todo momento. Y tenía la sensación de que si seguía aumentando el tamaño de su mente a esa manera, eventualmente sería atravesada por la aguja, y sus instintos le decían que, cuando eso sucediera, se abriría un túnel directo a Frost y le permitiría transformarse en ella. Supuse que te encontraría aquí, una voz se escuchó de repente, interrumpiendo mi concentración y sacándome de mi mundo interior. Negué con la cabeza para despejarme las ideas antes de oír a Robb gritar: «Tío Benjen». Abrí los ojos y vi a Robb corriendo hacia Benjen desde donde yacía al otro lado de Sansa, quien aún dormía plácidamente. Me levanté y abracé a Sansa con cuidado, asegurándome de que no se despertara. «¿Cuándo llegaste, tío Benjen?», dije mientras caminaba hacia Benjen, quien ya había agarrado a Robb en sus manos y lo estaba lanzando al aire haciéndolo reír a carcajadas. «Llegué justo esta mañana, Jon», dijo Benjen mientras me regalaba una gran sonrisa mientras colocaba a Robb en el suelo y me frotaba la cabeza. «¿Y esa es mi sobrina más pequeña? Ha crecido muchísimo desde la última vez que la vi». Benjen arrulló a Sansa, quien dormía plácidamente, ajena a la nueva presencia.
Benjen se aseguraba de viajar del muro a Invernalia para visitarla al menos 2 veces al año. Se quedaba aproximadamente una semana antes de partir con bastantes provisiones esenciales para la guardia. Chicos, saben que Lady Stark y sus Heptalos han estado buscando a ustedes y a Sansa por todas partes, dijo Benjen mirándonos a los dos con expresión severa, pero no pudo mantener la farsa y su rostro se iluminó de inmediato. Fueron muy inteligentes al usar una táctica de distracción tan básica. Ambos nos miramos con una sonrisa. Por algo era nuestro adulto favorito. Cada vez que llegaba, era como una fiesta de una semana en Invernalia. Incluso papá se relaja mucho y no le molesta que nos peleemos tanto. Ahora vamos, dijo Benjen mientras ponía sus manos detrás de nosotros y nos guiaba hacia la puerta. Ustedes deben tener hambre y realmente deberíamos llevar a Sansa con Lady Stark antes de que se ponga más roja. No hay nada más peligroso que una mujer embarazada enojada, murmuró la última parte para sí mismo. Durante todo el camino a la cocina, nos deleitó con historias sobre sus aventuras como primer ranger y las maravillas que vio al aventurarse más allá del muro. Aunque sin duda ocultaba muchos de los detalles sombríos, Robb parecía asimilarlo todo con los ojos muy abiertos. Era un muy buen narrador de historias, y era fácil imaginar por qué el Jon anterior consideraría el muro una tan buena opción. Para cuando llegamos al gran comedor, Sansa ya se había despertado de su siesta y miraba al desconocido con curiosidad. Era demasiado pequeña la última vez que Benjen llegó, así que le presenté a su único tío. Al principio era tímida, pero el encanto de Benjen fue suficiente para hacerla reír cuando terminamos de comer. Escuché a alguien decir que hoy es tu onomástico, dijo Benjen con una cálida sonrisa mientras miraba a Sansa, y creo que tengo el regalo perfecto para ti. Benjen metió la mano en una pequeña bolsa que estaba sobre la mesa a su lado y sacó un pequeño collar. Atado a una fina cuerda había un pequeño lobo de un material negro que brillaba bajo la luz. Está hecho de vidriagón, lo hice con una daga rota que encontré en la armería del muro. Es tan bonito, dijo Sansa con los ojos muy abiertos mientras lo tomaba en sus manos. Y no crean que me olvidé de ustedes, nos dijo Benjen antes de volver a meter la mano en la bolsa y sacar 2 espadas de madera. Estas están hechas de una de las maderas más resistentes que se encuentran al otro lado del muro. Es pesado, dijo Robb mientras tomaba una espada en su mano. Así se supone que debe ser, se rió Benjen. ¿Eso significa?, pregunté ansiosamente mientras miraba la espada en mis manos. Sí, Ned cree que por fin están listos para entrenar. Ya los espera en el patio, dijo Benjen mientras nos empujaba a ambos para que nos pusiéramos de pie. Adelante, a partir de hoy comienza su entrenamiento para convertirse en los mejores guerreros Stark. Robb inmediatamente salió corriendo del patio llevando su espada. Estaba a punto de seguirlo, pero de repente recordando algo, miré hacia Sansa. No te preocupes por ella, la llevaré con su madre, dijo Benjen y asentí en agradecimiento antes de salir corriendo del gran salón. Alcancé a Robb en la entrada del patio y ambos entramos juntos para encontrar a padre parado allí junto con Ser Roderick y su sobrino Jory. Parece que Benjen finalmente logró encontrarlos a ustedes dos, ¿eh? Dijo Lord Stark mientras miraba a sus hijos que sonreían ampliamente. ¿Es cierto, padre?, preguntó Robb con ojos brillantes. El tío Benjen dijo que por fin podíamos empezar a entrenar. Sí, dijo Eddard asintiendo levemente antes de continuar con el rostro sombrío. Antes de que empieces, hay algunas cosas que debes entender. El campo de entrenamiento es un lugar muy peligroso. Incluso un pequeño error podría tener graves consecuencias. ¿Entiendes? Ambos asentimos con rostros muy solemnes. Aunque para los demás el rostro de Eddard siempre parecía el mismo, con los años aprendimos a leer su expresión inexpresiva y a deducir cuando estaba de broma y cuando no, y ahora mismo hablaba en serio. Hablo muy en serio cuando digo que si os encuentro haciendo travesuras, jugando bruscamente o haciendo vuestras travesuras habituales en el campo de entrenamiento, os aseguro que no volveréis a ver el campo de entrenamiento hasta que seáis más altos que Hodor, dijo Eddard, mirándolos fijamente unos instantes para transmitir su seriedad antes de volverse hacia Ser Roderick y asentir. Muy bien, muchachos, Lord Stark me dice que han estado entrenando resistencia durante los últimos meses, así que no necesito darles el trato habitual de novatos, así que iremos directo al meollo del asunto, dijo Ser Roderick con brusquedad antes de darse la vuelta y señalar a su sobrino. Jory les enseñará algunas de las formas básicas de la espada y deben observarlo atentamente. Ser Roderick asintió a Jory, quien inmediatamente tomó una espada de entrenamiento colocada en el soporte junto al muro. Se paró en el centro del patio con una postura muy firme y comenzó a recorrer las diversas hienas. ¿Los memorizaste?,
Preguntó Sir Roderick después de que Jory los repasara todos. Ambos asentimos con entusiasmo y sus ojos se abrieron un poco antes de decir, sí. Bueno, veámoslo, ve y realiza la primera forma. Nos paramos en el centro del patio, uno al lado del otro, y repasamos la primera forma. Aunque Rob estaba un poco inseguro, yo la repasé sin problemas. Eddard y Sir Roderick se miraron sorprendidos. Tal vez fue una casualidad, susurró Roderick mientras se encogía de hombros y nos hizo repasar el resto de los formularios. Parece que alguien ha estado entrenando con la espada, dijo Eddard con severidad mientras caminaba hacia nosotros después de que nos detuviéramos, aunque no recuerdo haberte dado permiso. Por supuesto que no, padre, dijo Jon sin mirar al inquieto Rob, es solo que observamos mientras los guardias entrenaban, eso es todo. Sí, padre, asintió Rob con vehemencia. Me había pillado entrenando a escondidas hacía un mes y me había insistido en que le enseñara. Por eso no era muy bueno, ya que no llevaba mucho tiempo entrenando. Eddard nos miró fijamente por unos momentos antes de suspirar y negar con la cabeza antes de volverse. Muy bien, Jory, acolchémoslos. Veamos dónde están. Jory asintió en silencio, guardó su espada y tomó unas almohadillas de junto al soporte antes de acercarse a Rob y ponérselas antes de que él hiciera lo mismo conmigo. Las almohadillas nos protegían en todos los puntos importantes sin obstaculizar demasiado nuestro movimiento. Muy bien, el primero en ser golpeado o caer se pierde, dijo Sir Roderick mientras se interponía entre nosotros, después de recibir nuestros asentimientos. ¿Listos, ya? Rob corrió inmediatamente hacia mí con la espada de madera sobre la cabeza. Mi mente predijo automáticamente lo que haría y las muchas maneras de contrarrestarlo. Elegí la opción más sencilla y me quedé ahí parado. Cuando se acercó, giré sobre mi pierna izquierda y me agaché hacia la izquierda. En cuanto pasó junto a mí, le di un suave golpe en la cabeza. «Alto», dijo Roderick y nos envió de vuelta a nuestras posiciones. El segundo ataque también fue igual. Rob cargó contra mí y esquivé sus golpes 2 veces antes de patearlo por detrás. Gané 2 duelos más antes de que Rob se volviera más inteligente y durante el quinto duelo, cuando paré su espada, inmediatamente abandonó su espada y me arrojó al suelo con un movimiento salvaje. Gané, dijo Rob con una gran sonrisa mientras se sentaba sobre mi estómago. Sí, lo hiciste, le di una sonrisa irónica mientras negaba con la cabeza, ahora quítate de mí, eres demasiado pesado. Muy bien, muchachos, vengan aquí, dijo Sir Roderick mientras nos hacía señas para que nos acercáramos a donde él y nuestro padre estaban observando. Fuimos hacia ellos todavía con grandes sonrisas en nuestros rostros por la emoción de tener nuestro primer duelo propiamente dicho. Ahora, Rob, parece que aún necesitas practicar mucho tus formas, así que las practicarás hasta que estés satisfecho con ellas, dijo Sir Roderick antes de volverse hacia mí. Jon, aunque pareces tener una base muy sólida, aún necesitas trabajar mucho en tu juego de pies y no sobrevivirás mucho si simplemente esperas y contraatacas. Rob hizo pucheros y yo asentí en silencio, aunque había estado entrenando solo un poco todos los días, no podía compararse con recibir instrucciones de un maestro apropiado. Sir Roderick llevó a Rob ante Jory para mostrarle las formas una vez más y corregirle la postura. Me quedé atrás y me acerqué al señor de Invernalia, que observaba en silencio. Padre, quería preguntarle algo, ¿qué es? Me preguntaba si podría aprender a manejar la lanza también, dije mientras lo miraba directamente a los ojos. ¿No quieres aprender a usar la espada?, preguntó Eddard inclinando la cabeza. No, lo sé. Solo me preguntaba si podría aprender más de un arma. Cuando domines la espada, dijo Eddard mientras cruzaba las manos, Sir Roderick se asegurará de que tengas un conocimiento básico de todas las armas más comunes. Lo sé, pero no quiero estar solo familiarizado, quiero ser competente en más de un arma. Jon, dijo papá poniéndome una mano en el hombro, si te concentras en demasiadas cosas, puede que no seas bueno en ninguna de ellas. Creo que dijiste algo parecido cuando quise aprender la lengua antigua, dijo Jon con descaro. Eddard lo miró un momento antes de asentir. Muy bien, Sir Roderick te enseñará sobre la lanza y la espada durante un mes, y si considera que no puedes conservarlas durante ese mes, se detendrá. Entendido. Sí, asintió Jon felizmente y comenzó a alejarse antes de darse la vuelta de repente. Olvidé preguntar algo. ¿Y ahora qué?, suspiró Eddard exhausto. Bueno, ya sabes que uso ambos brazos para todo y no tengo ningún brazo dominante, dije con voz avergonzada. Desde muy joven, me había obligado a usar ambos brazos por igual para no tener brazos débiles, y ahora por fin ha dado sus frutos. Me preguntaba si podría aprender a usar la espada del amanecer en duelo.
Por supuesto que sí, suspiró su padre mientras se llevaba la mano a la cara. Mueve las piernas. Gritó Ser Roderick. Jon esquivó ágilmente un golpe por encima del hombro mientras retrocedía para abrirse espacio. Pero Jory, su oponente, no le dio oportunidad y de inmediato lanzó una ráfaga de golpes rápidos mientras avanzaba. Jon mantuvo la postura corporal de Jory, así como la colocación de sus piernas en su campo de visión en todo momento y paró a tiempo 2 golpes desde la derecha con facilidad. Siempre que supiera lo que venía, podía responder con tiempo suficiente, pero la espada de Jory repentinamente se revirtió después de pasarlo y el golpe fue demasiado rápido para que Jon respondiera, por lo que solo pudo levantar su espada hasta la mitad y pagó por ello de inmediato. ¡Zas! La espada de madera golpeó la almohadilla en su hombro y él inmediatamente cayó como un montón de arena suelta, mientras perdía el agarre de su espada de madera. ¡Alto! Le dijo Ser Roderick con firmeza a Jon cuando éste empezó a alcanzar la espada caída y se dirigió hacia su cuerpo caído. Jon dejó la espada y se levantó gimiendo mientras se masajeaba el nuevo moretón. Ser Roderick lo observaba con desprecio, evaluando su estado. ¿Sabes cuál es tu error? Mi juego de pies, dijo Jon mientras respiraba profundamente y exhalaba toda su frustración. ¿Y qué te digo siempre? Preguntó Roderick mientras presionaba la zona y se aseguraba de que nada estuviera dañado de forma injustificada. Para mover las piernas, exhaló Jon mientras miraba hacia abajo. Roderick había gritado esa frase en particular suficientes veces como para que esas palabras resonaran en la cabeza de Jon durante mucho tiempo, incluso después de salir del patio de prácticas. Y no era que Jon no quisiera seguir el consejo. Simplemente, estaba usando toda su concentración para analizar la postura de su oponente y usarla para predecir su próximo ataque. Estaba poniendo todo el poder de su cerebro en hacer de ese cálculo un instinto, pero eso había hecho que fuera muy fácil para él perder el foco y olvidar la lección más básica del patio. Seguir avanzando. La única solución que veía era dejar de usar su habilidad de analizar, algo que no estaba preparado para hacer, ya que perdería todo su progreso. Así que comprendió que solo podía persistir hasta que su mente se acostumbrara a la multitarea y su juego de pies se convirtiera en un instinto. Mueve las piernas con precisión. Dijo Ser Roderick con severidad antes de terminar de revisar a Jon. Está bien, estás bien, dijo con brusquedad mientras le daba unas palmaditas suaves. Ahora vuelve ahí dentro. Jon se movió para recoger su espada caída junto al presumido Jory mientras repasaba mentalmente su reciente combate. Y Jon se volvió hacia Ser Roderick. Cambia las manos de la espada. Jon asintió en silencio y tomó la espada con la mano izquierda antes de realizar algunos golpes vacíos para acostumbrar su mente y cuerpo a la nueva postura. Tras calentar, avanzó lentamente hacia Jory, quien había regresado a su posición inicial. La razón por la que Jon estaba entrenando con Jory, mucho mayor, y no con los otros jóvenes reclutas de su edad, donde entrenaba Rob, era que ya tenía una base muy estable en la mayoría de las formas básicas en las que estaban entrenando. Y otra razón era que, siempre que se enfrentaba a ellos, ganaba fácilmente, lo cual no era muy bueno para el aprendizaje. Tampoco contribuía a su confianza ni a su complacencia, o eso decía Lord Stark. La razón más importante era que en Invernalia nadie sabía usar armas en duelo. Era una habilidad muy poco común y muy pocos podían entrenarla hasta ser lo suficientemente buenos como para usarla en combate y sobrevivir. Por lo tanto, no había un formato fijo para aprenderla, como para las demás habilidades con armas. La única solución que Ser Roderick y Eddard habían encontrado era que Jon se batiera en duelo alternando las manos contra un oponente hasta que adquiriera la destreza suficiente para usar ambas armas. Y cuando lo lograra, lo harían entrenar contra diferentes personas y armas para que pudiera desarrollar su propio estilo. Jon había estado bastante seguro de que usar ambas manos para las tareas domésticas desde su nacimiento le habría facilitado aprender a usar dos armas. Pero, por desgracia, durante las primeras lecciones descubrió que, si bien la fuerza de ambos brazos era relativamente igual, inconscientemente consideraba que su brazo derecho era el dominante, lo que lo convertía en un oponente más débil al luchar con la mano izquierda. ¿Estás listo para morder el polvo una vez más, Jon?, bromeó Jory con buen humor. Estaba pensando que quizás sea hora de que pruebes la tierra. En realidad, es bastante deliciosa, respondió Jon con una sonrisa mientras intentaba mantener todo el cuerpo de Jory en su campo de visión. En el momento en que Jon entró en el rango de movimiento de Jory, inmediatamente comenzó a usar su mayor alcance y mayor velocidad para abrumar la defensa de Jon.
Todo lo que Jon podía hacer era esquivar y parar, todavía se sentía un poco incómodo usando su mano izquierda para hacer las maniobras que estaba pensando en su mente, por lo que le estaba costando mucho defenderse. La única razón por la que pudo aguantar tanto fue que se movía delante de Jory la mayor parte del tiempo, pero Jory se había acostumbrado poco a poco al estilo de lucha de Jon durante sus entrenamientos diarios y había descubierto sus puntos débiles. Había empezado a usar fintas con frecuencia, lo que le costó a Jon varias veces antes de que empezara a reconocerlas. Jon estaba tan concentrado en agacharse y tratar de encontrar una forma de atacar a Jory en lugar de defenderse perpetuamente, que olvidó lo único que se suponía que debía recordar. «Muévete, Jon. Muévete», gritó Roderick. «Lo siento», dijo Jon nervioso e inmediatamente intentó moverse desde una posición incómoda, lo cual resultó ser un error, ya que sus piernas se enredaron. Bam y cayó con muy mala gracia. Jon maldijo en voz baja mientras quitaba los brazos de debajo de él mientras desenredaba lentamente sus piernas cuando escuchó un resoplido, y en el segundo en que su mente reconoció la voz, gimió e hizo aún más muecas. Cuando finalmente logró levantar la vista, encontró a Lord Stark parado en el borde del campo mirando con reproche a su lado, donde la némesis de Jon, Lady Catelyn, estaba parada mientras ocultaba su boca y miraba a Jon con alegría en sus ojos. «Es genial. Nunca me dejará superar esto». Catelyn ha estado muy celosa desde que Jon demostró ser tan bueno en el jardín, y por eso, cada vez que Jon comete el más mínimo error durante el entrenamiento, lo exagera, inventando una historia divertida y contándosela a Sansa durante las comidas, lo que suele convertir a Jon en un personaje particularmente aburrido. No es que Jon no lo devolviera con la misma moneda. Se pusieron a hacer bromas. Todo empezó cuando Sansa se comportó mal con un pastel de limón y arruinó el vestido favorito de Catelyn. Obviamente, ella acudió a Jon en busca de ayuda entre lágrimas, con mucho miedo de que su madre se enfadara con ella, así que Jon cargó con la culpa. Así que Catelyn obviamente asumió que Jon lo había hecho a propósito y se vengó. Jon se despertó al día siguiente y descubrió que le habían desaparecido los zapatos, y cuando los encontró tras buscar por toda Invernalia, estaban atascados en excrementos de caballo. No necesitó decir que era ella. La sonrisa burlona en su rostro fue suficiente para Jon. Jon se vengó haciendo desaparecer su vestido favorito, y Catelyn armó un gran alboroto acusando a Jon, quien inmediatamente presentó a Eddard Stark como testigo, quien juró que Jon había estado con él todo el tiempo. Al final, el vestido reapareció mágicamente en su habitación, lo que la hizo quedar como una tonta. Frost recibió un pequeño festín de Jon como recompensa esa noche. Cosas así seguían pasando. A veces, solo su porción de comida se ponía increíblemente salada, y cuando se quejaba, parecía que se quejaba, ya que todos decíamos que estaba rica. Jon no pudo contener la sonrisa durante toda la comida, lo que hizo que Catelyn se vengara al día siguiente. Había estado así durante bastante tiempo, y al principio, Lord Stark y Robb intentaron intervenir, pero cuando se convirtieron en víctimas involuntarias debido a que eligieron el lado equivocado, finalmente los dejaron a los dos solos. La razón por la que Catelyn estaba tan nerviosa con Jon en ese momento se debía al incidente ocurrido 2 semanas atrás. Hacía un tiempo, había dado a luz a Arya, pero a diferencia de Sansa, no era muy fan de su madre. Siempre lloraba cuando Catelyn la cargaba e incluso se negaba a beber su leche. Hace 2 semanas, durante una visita de toda la familia Stark para conocer al lobo más nuevo, a mitad de camino, Arya empezó a llorar desconsoladamente. Catelyn se puso muy nerviosa, así que todos se turnaron para intentar calmarla. Al final de la visita, se concluyó que la pequeña Arya, pelirroja, forma parte de su familia y solo duerme profundamente cuando la cargan Jon o Eddard, lo que puso a Catelyn, como madre, bastante celosa. «Jon. Ven aquí», dijo Eddard con firmeza. Jon se levantó, dándose unas palmaditas en los pantalones, y caminó hacia su padre. Catelyn se dio la vuelta, furiosa, y se dirigió hacia donde Robb había empezado a entrenar con los jóvenes reclutas. «Sí, padre», dijo Jon mientras miraba sus zapatos. «¿Estás bien?», preguntó Eddard preocupado mientras lo miraba. «Estoy bien», asintió Jon malhumorado. «Jon, mírame», dijo Eddard poniéndole una mano en el hombro. Cuando Jon levantó la vista, continuó en voz baja. «Tienes que ir más despacio, Jon. No vas a dominar el manejo de 2 armas en unos pocos meses, quizá ni siquiera en una década». Jon miró a su padre con incredulidad. Si estaba tratando de animarlo, entonces estaba haciendo un muy mal trabajo. Decirle a Jon que no podía hacerlo incluso si trabajara duro durante 10 años fue un golpe bajo.
Pero, si persistes hasta el final, podrías convertirte en el mejor espadachín de tu generación, el mejor de los mejores, dijo Eddard antes de que su mirada adquiriera repentinamente una mirada nostálgica. Solo conocía un espadachín en toda mi vida, y era un monstruo. En un momento, defendía con la izquierda y atacaba con la derecha, y al siguiente, de repente, ambas manos empezaban a atacarte. Pelear con él era como luchar contra varias personas con varias manos a la vez. Éramos 5 y solo estaba él, pero aún así parecía que nos atacaba en grupo, dijo Eddard al recordar aquel día. Al principio, eran 5 contra él, pero cuando Ser Mark Ryswell mató al viejo Lord Comandante Ser Gerold, fueron 6 contra él solo, pero aún así los atacó como si fueran un grupo de jóvenes escuderos rebeldes y no los mejores guerreros que el norte tenía para ofrecer, que habían sido entrenados en el arte del combate desde una edad temprana. En fin, dijo Eddard mientras negaba con la cabeza y volvía al presente, tienes que ir despacio y no precipitarte. Tomará mucho tiempo y esfuerzo, pero te prometo que si alguna vez alcanzas la maestría, serás como ese hombre. ¿Puedes contarme más? Jon empezó a decir, pero lo interrumpieron a mitad de camino. Oye, Jon. ¿Estás bien? Preguntó Robb preocupado, deteniéndose frente a ellos. Vi la caída y se veía fatal. Estoy bien. No hay nada roto, dijo Jon con una sonrisa tranquilizadora mientras movía ambos brazos para mostrárselo. Bueno, si estás bien entonces, dijo Robb antes de que su rostro se inflara de repente. Te veías tan estúpido dando vueltas así, y empezó a reír mientras señalaba a Jon. Ni siquiera Sansa es tan torpe. Deberías haber visto tu cara, jaja. Oh, ¿te parece que mi cara es estúpida? Dijo Jon con una sonrisa malvada antes de saltar repentinamente sobre su hermano y empezar a hacerle muecas. Déjame hacerte la cara estúpida también. Eddard miró al cielo mientras pedía fuerzas a los dioses antiguos antes de contemplar la lucha de su hijo con un suspiro de agotamiento. Inmediatamente los interrumpió. Basta. Dijo con severidad, sosteniendo a un niño rebelde en cada mano. Vayan a limpiarse y quítense las compresas, ya está todo listo por hoy. Después, vayan directos al gran comedor. Eddard los volvió a dejar en el suelo solo después de que asintieran. Los vio huir, sin dejar de discutir entre ellos, antes de salir del patio con Catelyn hacia el gran comedor. Verlos practicar le había dado hambre de repente. Ambos muchachos completaron sus estiramientos de enfriamiento y volvieron a colocar sus espadas y protectores en el soporte, antes de correr inmediatamente hacia el gran comedor. Robb pasó toda la comida contándole a Jon sobre sus diversos ataques y lo pronto que estaría listo para unirse a él. Jon solo asintió inconscientemente mientras bostezaba con frecuencia. Estaba tan cansado que, al terminar de comer, Jon estaba medio dormido. Desde que Jon empezó a entrenar en el patio, su agenda diaria estaba completamente repleta y de repente se encontró con muy poco tiempo libre. Tras su meditación matutina habitual, Jon rompió el ayuno antes de ir a la clase del maestre Lun. El maestre solía enseñarles geografía, historia, las diversas casas nobles de Poniente, etc. Jon había empezado recientemente a tomar clases de Valirio, así que el tiempo libre que solía tener mientras Robb aprendía las complejidades de la lengua común también estaba ocupado. Oye. Dijo Robb mientras chasqueaba los dedos frente a Jon, quien despertó sobresaltado. Estabas a punto de chocar contra ese pilar. ¿Por qué caminas dormido? No es nada, dijo Jon con despreocupación mientras se movía alrededor del pilar. La escarcha me despertó temprano en la mañana, así que no pude dormir mucho. Aunque la escarcha era la razón por la que Jon se sentía privado de sueño, probablemente no era como Robb imaginaba. Hace aproximadamente un mes, Jon empezó a tener sueños ocasionales sobre volar y cazar en el bosque de lobos por la noche. Al principio, Jon pensó que eran solo sueños normales debido a su intenso deseo de convertirse en un wargo, pero cuando Frost confirmó que la presa que había cazado la noche anterior era exactamente la presa de su sueño, concluyó que ya había empezado a tener sueños de wargo. Así que Jon multiplicó sus esfuerzos por intentar transformarse en Frost antes de acostarse. Jon comió demasiado durante el almuerzo, lo que sumado a su intenso ejercicio matutino significó que estaba muerto de cansancio cuando llegó a su habitación. Voy a tomar una siesta rápida y griega. Pensó Jon mientras caía en su cama y se quedó dormido al instante. No sé cuánto tiempo dormí, pero sentí como si acabara de cerrar los ojos cuando de repente algo empezó a pincharme las costillas. Intenté ignorarlo, pero se volvió más insistente con el tiempo, así que finalmente tuve que abrir los ojos. ¿Qué pasa, Frost? Murmuré mientras me frotaba los ojos para desvelarme.
Frost inmediatamente empezó a picotear hacia la ventana. ¿Qué pasa ahí fuera, Frost? Mierda. Voy a llegar tarde. Empecé a entrar en pánico y enseguida empecé a cambiarme de ropa y a recoger mis cosas de la habitación. El viejo Mark me va a matar, ese bloque de hielo no aguanta nada, me preocupé mientras me ataba los zapatos. Ese viejo ya estaba de muy mal humor, así que siempre me aseguraba de no llegar tarde o quién sabe qué lo habría hecho estallar y habría dejado de darme clases. Ay, Frost, ¿no podrías haberme despertado un poco antes? Lo único que haces durante el día es volar perezosamente. Me estremecí y me cubrí la cara cuando Frost empezó a azotarme con sus alas. De acuerdo. Lo siento. Lo siento. Fue mi culpa, dije mientras me agachaba para alejarme del pájaro gigante, antes de salir corriendo de mi habitación. Salí corriendo de las puertas de Invernalia sin parar ni un segundo. Completé el recorrido por la casa de Invernalia en tiempo récord y corrí hacia el sendero sin uso fuera del pueblo. Yo soy él, aquí, grité resoplando en cuanto llegué a la cabaña del viejo cazador mientras intentaba calmar la punzada en mi costado, pero no encontré al viejo cazador en su lugar habitual, lo cual no era una buena señal. La puerta de la cabaña se abrió y miré hacia arriba con esperanza, pero eran las nietas del cazador, Emily y Becca, y no el hombre en persona. Señor John, dijo Emily vacilante al salir de la cabaña, seguida de Becca, la hija del comerciante. El abuelo se fue cuando usted tardó un rato en llegar. Dijo que volvería al rato. Sí, el abuelo Mark estaba muy enojado, dijo Becca bromeando. Te vas a meter en un buen lío, John, jeje, cállate, Becca, le gruñía la rubia, pero la alegría que bailaba en sus ojos azules solo aumentó, así que simplemente resoplé antes de moverme para sentarme en el tocón de árbol habitual. Esto no está bien, la última vez que me equivoqué así, el viejo Mark me hizo subir al árbol al menos 100 veces, no me dijo que era un castigo y no un entrenamiento, pero mi cuerpo definitivamente lo sintió esa noche. Vamos, vayan a buscar sus cosas. Terminemos la lección. Y deja de sonreír, Becca, les refunfuñé mientras juramentaba que le daría una lección a esa niña traviesa. Emily metió a Becca en la cabaña antes de que pudiera hacer más travesuras. Salieron un minuto después con una pizarra de madera, carboncillo, etc. Becca, ¿me enseñas tu tarea? Le pregunté con una leve sonrisa después de que se sentaran en el suelo frente a mí, en su sitio habitual, con la esperanza de vengarse de la chica tan animada. ¿Por qué siempre pides el mío primero? Preguntó Becca con pucheros mientras me entregaba su pizarra a regañadientes. Porque Emily es muy buena estudiante y siempre termina sus tareas, elogié a la castaña que inmediatamente se sonrojó, lo que hizo que sus brillantes ojos verdes resaltaran aún más, antes de girarme hacia la rubia, pero tú en cambio, TCH, negué con la cabeza y volví a revisar su trabajo. Oye, ¿qué significa eso? Hizo una mueca de agravio, mientras el cuerpo de Emmy se estremecía con risas contenidas. Parece que ya está terminado, sorprendentemente, ¿no le pediste ayuda a Emmy? Pregunté con recelo. Claro que no. Dijo Becca con orgullo y presunción. Yo jamás haría algo así. Eso es lo que me dijiste las últimas 5 veces que copiaste de ella. Eso es cosa del pasado, dijo Becca con despreocupación. Bueno, parece que esta vez te saltaste la tarea extra, dije un poco decepcionado antes de continuar. Ahora, retomemos donde lo dejamos, Emily, ¿qué te estaba enseñando en la última lección? Señor John, le estaba enseñando a Becca sobre la multiplicación y los adjetivos. Emily era terriblemente inteligente y ya había aprendido todo sobre la lectura y la escritura en la lengua común, así que ya había empezado a enseñarle su lengua antigua y cosas más avanzadas que la mayoría de los nobles y grandes comerciantes aprenden para la administración. Becca, por otro lado, no tenía tanto interés en aprender y tenía más curiosidad por aprender a golpear las cabezas de las personas. Así que al principio, cuando era difícil enseñarle, comencé a incentivarla enseñándole un poco de lecciones de combate cada vez que completaba su tarea correctamente. Y resultó que Becca tenía un don natural para el combate. Absorbía todas las lecciones de armas como una esponja, e incluso diría que era un prodigio con la lanza. Unos meses más tarde, incluso pudo vencer a Rob, y aunque era unos 4 años mayor que nosotros, eso seguía siendo un gran logro. En realidad, fue bastante irónico considerando que a la nieta del cazador, Emily, no le gustaban mucho las cosas físicas y estaba más interesada en aprender, mientras que la hija del comerciante, Becca, estaba interesada en el combate y no podía hacer los cálculos para salvar su vida. Está hecho, dijo Becca mientras me mostraba su trabajo, ¿podemos entrenar un poco ahora, por favor, John?
dijo mientras abría sus ojos azules tanto como podían. Bueno, déjame ver, dije mientras examinaba su trabajo, la mitad de las respuestas están mal o llenas de errores y tu letra es apenas ilegible, dijo Becca desanimada al instante, pero supongo que lo terminaste. Bien. Ve a buscar tu palo, dije, y Becca salió corriendo de inmediato, seguida por Emily un poco despacio. Regresaron un minuto después con Becca llevando un grueso palo de madera de su altura y Emily con dos pequeñas dagas de madera. Muy bien, revisa los formularios que te mostré la última vez. Pero quería aprender una nueva, se quejó Becca. No hasta que los domines, negué con la cabeza, ahora ven y revísalos 100 veces, e inmediatamente comenzaron a repasar varias formas básicas que les había enseñado. No les estaba enseñando nada avanzado, solo les hacía repetir cosas normales para que tuvieran una base sólida. Al principio, era solo Becca quien entrenaba, pero después de verme enseñarle a su prima, Emily tomó coraje y pidió que le enseñaran también, así que le entregué el arma más liviana, y aunque no había sido tan buena como Becca, era una gran trabajadora. No, Emily. Tienes que mover todo el cuerpo, dije antes de mostrarle cómo hacerlo. Necesitas la fuerza de las caderas, no solo de los brazos. Sí. Así, así. Entrené con ellos así durante una hora, mientras que Becca solo necesitaba que le enseñaran una vez a corregir sus errores, Emily necesitaba guía constante. Justo estaba corrigiendo la postura de la pierna de Emily cuando me sobresalté al oír una tos detrás de mí. Me giré y encontré al viejo Mark allí de pie con un paquete largo en los brazos. «¡Viejo Mark!», grité y fui inmediatamente hacia él. «Disculpa la tardanza. Me quedé dormida y griega». Me interrumpió con una mano levantada y simplemente se dio la vuelta mientras me pedía que lo siguiera. «Hemos terminado por hoy, chicas», grité antes de seguir al viejo cazador, que era notablemente rápido para un hombre de su edad. Caminamos un rato en silencio antes de que no pudiera soportarlo más y soltara. Sé que cometí un error, pero no creo que trepar árboles me ayude mucho nunca más. Me detuve a mitad de la frase cuando pasamos por unos arbustos y salimos a un claro. Mi respiración se quedó atascada en mi garganta, el lugar frente a mí era una zona de entrenamiento sacada de un anime, había objetivos de madera pegados a un palo a diferentes distancias y algunos objetivos también estaban atados a cuerdas, colgando de ramas y se movían con el viento. ¿Es esto lo que creo que es?, pregunté mientras me daba la vuelta y veía que el viejo Mark había abierto el paquete que sostenía. Era un arco pequeño pero robusto, perfecto para mi tamaño, junto con un carcaj lleno de flechas. «¿Estás listo para aprender a disparar?», dijo bruscamente mientras me daba el arco y las flechas. Los tomé a ambos en mis manos con gratitud, mientras que durante las últimas semanas él me había estado enseñando cosas como cómo encordar correctamente un arco y cómo hacer mis propias flechas, así que lo había estado esperando por un tiempo, pero no pensé que sería tan pronto. «Bueno, ¿qué estás esperando?», me interrumpió admirando el arco mientras apuntaba hacia el objetivo. «Sigue adelante». «Sí», dije con entusiasmo antes de adoptar la postura correcta y, tras permanecer inmóvil un rato, disparé mi primera flecha. La flecha voló y se clavó en el borde de la diana, lo que me hizo sonreír ampliamente. «No te detengas», espetó el cazador, «no debes irte hasta que hayas dado en el centro al menos 10 veces». «Ya me lo imaginaba», murmuré y volví a sumergirme en ello. Cuando llegué a Invernalia, estaba muerto de cansancio y mis brazos temblaban por el agotamiento, apenas aguanté la cena y estaba medio muerto de pie cuando llegué a mi habitación. Mi cuerpo protestó, pero no me dormí de inmediato. En lugar de eso, me senté en la cama e intenté transformarme en un warge un par de veces antes de dormirme. No esperaba mucho, ya que no lo había logrado en las últimas semanas, así que simplemente estaba siguiendo el proceso. Unos 10 minutos después mi mente se había vaciado de todos los pensamientos y solo estaba concentrado en la imagen de Frost dentro de mi mente, no sé qué había pasado ni cómo lo hice pero de repente un estallido hizo su efecto dentro de mi cabeza y mi esfera de conciencia atravesó la aguja que estaba fuera de ella. Inmediatamente sentí que el camino hacia Frost se abría y cuando lo recorrí, de repente me encontré dejando mi cuerpo atrás, sentí como si estuviera ocupando una mente diferente y cuando abrí los ojos, estaba mirando a través de los ojos de Frost por primera vez mientras volaba sobre Wolfswap. En medio del campo de entrenamiento, escondido a la sombra de los árboles cerca de la casa del viejo Mark, me paré en la posición inicial, sosteniendo el arco en una postura relajada. Me quedé mirando el objetivo durante un minuto entero antes de finalmente respirar profundamente y, sin descanso, tensé la flecha, levanté el arco y disparé en un solo movimiento. La flecha voló velozmente y dio en el blanco un poco a la izquierda del centro.
Tomé otra flecha del carcaj que tenía a mi lado, pero no la tensé. Volví a la postura relajada y cerré los ojos. Repasé mi último disparo en mi cabeza y traté de encontrar el error que cometí durante la ejecución. ¿Estaba mal mi postura? ¿Fue el viento? ¿La flecha estaba un poco torcida? ¿Debería haber levantado el arco un poco más? Lo único que Oldmark siempre insistió que hiciera fue tratar de encontrar errores en cada flecha que disparó durante el entrenamiento. No creía en el aprendizaje por repetición, pues creía que solo la gente estúpida debería aprender con ese método. Consideraba que básicamente hay dos maneras de aprender tiro con arco. La manera fácil es aprender a usar el arco mediante la repetición. Si alguien dispara miles de flechas sin pensar hasta que la rutina se convierte en un instinto corporal, con el tiempo se volverá experto en dar en el blanco. Pero quienes aprenden así son rígidos a ojos del viejo Mark. En sus palabras, su cuerpo aprende a disparar, pero su mente no hace el trabajo necesario. Así que este tipo de personas serían buenas disparando a un blanco fijo o al que están acostumbradas, pero si aparece un nuevo blanco, sus flechas empiezan a desviarse. Lo difícil es que, desde el principio, se aprende deliberando cada paso del disparo de la flecha y considerando cada factor. Si lo hicieran, aunque les llevaría más tiempo y sería más difícil, con el tiempo se convertirían en uno de los pocos arqueros verdaderamente versátiles de Poniente, aquellos que dan en el blanco en cualquier situación. Después de encontrar los problemas con mi último intento, abrí los ojos y una vez más realicé mi rutina, y después de observar el objetivo por unos momentos, levanté el arco y disparé al objetivo de un solo golpe. Al mirar el objetivo, una pequeña sonrisa apareció en mi cara, esta vez la flecha se atascó más cerca del objetivo, lo que significó que diagnostiqué el problema correctamente. Observar, disparar, diagnosticar, repetir. Seguí entrenando mi tiro con arco de esa manera, y cuando mi brazo derecho comenzó a dolerme, cambié de brazo y comencé a disparar con mi mano izquierda mientras sostenía el arco con mi mano derecha. Al disparar con el brazo opuesto se asocia un tipo de cálculo totalmente diferente. Es necesario cambiar la postura, colocar la flecha de forma diferente, tomar la dirección del viento de forma diferente, etc. Básicamente, necesitarías reconfigurar tu cerebro para responder a situaciones extrañas. Disparé flechas durante un par de horas y, siempre que se me cansaban los brazos, los alternaba. Pero por mucho que descansara, al final empezaron a cansarse, así que, cuando empezaron a dolerme mucho, decidí que ya no quería más por ese día. Dejé el arco sobre una roca y lentamente comencé a recoger las flechas esparcidas, aproximadamente una cuarta parte de ellas no eran reutilizables, pero el resto podían usarse unas cuantas veces más. Mientras recogía las flechas de unos arbustos, de repente sentí un pinchazo dentro de mi cabeza, e inmediatamente miré hacia arriba, y allí estaba ella, flotando en el aire a una velocidad increíble hacia mí. El color de sus plumas era un camuflaje tan perfecto con el cielo azul, que si no tuviera un vínculo con ella, no habría podido localizarla incluso si la estuviera mirando directamente. Al llegar a una distancia apropiada de mí, Frost frenó silenciosamente y se deslizó hacia mí con gracia antes de aterrizar en la roca frente a mí, ya que se había vuelto demasiado grande para poder sentarse en mi hombro. Hola, Frost, dije alegremente mientras acariciaba suavemente sus plumas, ¿cómo estuvo tu caza? Frost inmediatamente comenzó a piar y a chillar, y simultáneamente, comencé a recibir algunas emociones e imágenes desvanecidas de ella dentro de mi cabeza como un MMS, lo que inmediatamente me hizo entenderla. ¿Qué? Ese maldito pájaro intentó robarte otra vez. Exclamé mientras escuchaba a Frost piar y saltar por todos lados intentando explicarme toda la situación. Al parecer, un águila nival, la especie derivada de las águilas de hielo de las que se origina Frost, había comenzado a ocupar el nido de Frost, ubicado en un alto acantilado en Wolfsword, siempre que ella estaba lejos de él. Y en el segundo que ve venir a Frost, el águila de nieve huye, por lo que Frost no se molestó con ella al principio solo considerándola una molestia, pero últimamente, incluso había comenzado a robar bayas que Frost había escondido dentro de su nido, por lo que Frost finalmente decidió que ya era suficiente y tendió una emboscada a la intrusa hoy, y después de herirla gravemente, asustó al águila de nieve. Oh, le demostraste quién manda, ¿no es así, Frost? Le dije a Frost, que tenía un aire de suficiencia y se regodeaba en su propia gloria. La llené de elogios durante un buen rato antes de recordar y preguntarle. Oye, Frost, ¿viste a alguien por aquí? Frost ladeó la cabeza un momento, antes de negar con su pequeña cabeza. Entendí de inmediato lo que quería transmitir. Había visto algunos animales, pero no había visto ninguna criatura bípeda.
Muy bien, ya que estás aquí, completemos nuestra cuota de Wargin para el día, dije antes de moverme hacia una gran roca plana cercana y sentarme en ella con las piernas cruzadas. Han pasado aproximadamente 5 meses desde mi primera incursión como Wargin en Frost, y he estado practicándolo diligentemente al menos una vez al día, a veces incluso más si encuentro el tiempo para ello. Saqué un reloj de arena del bolsillo y lo puse a mi lado. Era de cristal y tenía numerosas marcas de carbón en el exterior. Había sido una compra un poco cara, unos 2 meses de lo que ganaba enseñando a Becca, pero valió la pena. Ver mi progreso cada día me daba la seguridad de que no me estaba estancando. Después de ponerme en una posición cómoda, cerré los ojos, respiré profundamente un par de veces e inmediatamente entré en mi zona de conciencia. Mi esfera mental ha crecido mucho desde que accedí a este lugar por primera vez, y también se ha vuelto mucho más firme. El entrenamiento de imágenes que seguí realizando dio sus frutos. Las irregularidades y las sacudidas en la superficie del orbe, que representaban pensamientos que me distraían, también se han suavizado bastante. Después de admirar mi mundo interior por unos momentos, me concentré en la aguja que pinchaba mi esfera desde afuera y envié mi conciencia hacia ella. Inmediatamente sentí que me conectaba con una puerta que conducía a un túnel, y sin dudarlo entré en él concentrándome en él. Casi al instante experimenté una sensación de ingravidez, y antes de que pudiera apreciarla por completo, fui bombardeado repentinamente con todo tipo de nueva información sensorial. De repente pude verlo todo, tuve una visión de casi 360 grados, además de poder ver una nueva gama de colores, e incluso podía acercarme a una hormiga o a un insecto que se arrastraba por el suelo, podía escuchar una variedad completamente nueva de sonidos. Aunque sentir todos esos sentidos a la vez era muy desorientador, también me hacía sentir poderoso, como si fuera el depredador más peligroso que existía y nada pudiera detenerme. Los pensamientos de Frost eran erráticos y depredadores. La mayoría de los que pasaban por su mente clasificaban a todo ser vivo que veía como presa y depredador. Por suerte, cuando vi mi cuerpo desplomado sobre la roca, me catalogó como parte de su familia. Vuela, intenté enviar mi petición a través de una serie de imágenes y sentimientos, y aunque los pensamientos de Frost estaban muy dispersos, ella fue capaz de comprender mi deseo e inmediatamente batió sus poderosas alas y de repente estaba volando. Mi cuerpo se sentía ligero como una pluma, sentía que podía ir a cualquier parte y que el mundo entero era simplemente mi patio de recreo. La sensación de libertad, el viento corriendo a través de mis plumas, la euforía de esta liberación del suelo sólido era tan adictiva, que me mareaba y me hacía querer permanecer dentro de ella para siempre, dejar el dominio de la tierra y volar por la eternidad. Pero afortunadamente, aunque esos pensamientos eran muy frecuentes, la meditación por la mañana junto con los ejercicios mentales que hacía antes de irme a dormir hicieron que mi mente fuera muy resistente y firme, y pude suprimir esos pensamientos seductores. Toda Invernalia y la ciudad exterior estaban a mi vista, incluso podía ver los rasgos faciales de cada persona dentro de la ciudad. Y al otro lado estaba el bosque de Wolfsword, y casi inmediatamente pude detectar alrededor de 6 presas ubicadas a varias distancias, cada una de ellas se escondía usando una técnica diferente, pero aún así pude detectarlas a todas. Más alto. Inmediatamente, Frost volvió a batir sus poderosas alas y comenzó a volar más alto. En realidad, no le di órdenes ni nada. Así que, en lugar de ser su conductor, solo fui su pasajero, y siempre que quería algo, simplemente se lo pedía, educadamente, y ella accedía. Traté de no arrebatarle el control del cuerpo de Frost porque, si bien sentía que podía hacerlo, a largo plazo sería perjudicial para la confianza entre nosotros y, además, no creo que pudiera controlar el cuerpo de Frost mejor que ella, así que simplemente dejé el volante en sus manos mientras la empujaba de vez en cuando. Frost dejó de subir y simplemente comenzó a deslizarse en grandes círculos. Estaba tan alto que hacía suficiente frío como para provocarle congelación a mi cuerpo normal, pero en el cuerpo de Frost, los vientos fríos simplemente se sentían cómodos, casi relajantes. Por desgracia, muy pronto empecé a sentir que la sólida esfera de mi mente se desgastaba. El firme control que tenía sobre mis pensamientos empezó a aflojarse poco a poco, a medida que los pensamientos fugaces y las emociones depredadoras de Frost empezaban a afectarme, así que, a regañadientes pero con rapidez, salí de la mente de Frost y me dirigí hacia el túnel que conducía a la mía.
Había sido escrito dentro de las notas que encontré en la biblioteca de Invernalia que uno nunca debería permanecer dentro de la mente de un animal más allá de lo que su capacidad mental le permite, porque si lo hace, los cambios mentales del animal comenzarán lenta pero seguramente a afectar al warg y lo volverán más animalístico. Lo único escrito en el interior que tomé en serio fue que la señal de un buen warg era su capacidad de introspección y de poder evaluar su condición mental en todo momento. Silbido. Regresé a mi cuerpo y de inmediato sentí una sensación de incongruencia, a pesar de haber estado en Frost por poco tiempo. Me incomodaba un poco tener manos en lugar de alas, y perder todos esos sentidos adicionales también me debilitaba. Me tomó unos segundos asimilarlo antes de levantarme de donde estaba desplomado sobre la roca. Casi siempre me desplazo desde mi habitación tras cerrar la puerta, así que no tuve en cuenta la comodidad de mi cuerpo inconsciente. Miré hacia el reloj de arena y marqué la arena caída con un trozo de carbón. Al observar la marca anterior, me alegré un poco de haber mejorado una vez más y de haber podido permanecer un poco más dentro de Frost. Después de estirarme un poco, recogí mi arco y el carcaj de flechas antes de salir. Atravesé la densa vegetación antes de tomar el sendero habitual y llegar a la casa del viejo Mark. La puerta estaba cerrada y había letreros afuera que indicaban que la casa llevaba un tiempo vacía. ¿No han regresado, eh? Suspiré antes de partir hacia Wintertown. Becca, Emily y Oldmark se habían ido a Whitehall hacía un tiempo, con los padres de Becca. Todos habían ido a la boda del hermano mayor de Becca, que era marinero en un barco mercante. Un padre comerciante y un hijo marinero, qué combinación tan perfecta, pensé. Y dijeron que la mujer con la que se va a casar el hermano de Becca tiene una tienda en Whitehall, así que casi toda la familia trabaja y gana dinero, excepto es musculoso. Becca, suspiro, no creo que vaya a trabajar nunca en un trabajo normal. Dejando atrás la sombra de los árboles, continué por el sendero trillado, pero relativamente limpio, que conduce a Wintertown. Con la llegada del verano, Wintertown volvió a albergar únicamente a sus residentes permanentes, junto con los viajeros ocasionales y comerciantes. Al pasar por la calle principal, de repente vi una congregación de personas en medio de la carretera, con un parloteo constante de los aldeanos y alguien gritando precios como si estuviera subastando algo. Curioso, me dirigí hacia el grupo y atravesé la multitud, cuando comencé a oír relinchos de caballos. Lo que vi en el centro me emocionó muchísimo. Una pequeña manada de caballos, pequeños y grandes, estaba atada a unas carretas en una sola fila, y los aldeanos iban y venían evaluando las distintas razas de caballos. Un niño de unos 12 años pregonaba a gritos los precios y calidades de los caballos. El dueño estaba en la esquina negociando con el posadero, quien quería vender su viejo caballo y comprar uno nuevo. Corrí inmediatamente hacia el joven y grité: «Oye. Oye». El muchacho se detuvo y me miró. «¿Tu amo consiguió potros esta vez?» «Sí, tenemos unos», miró hacia atrás por un momento antes de volverse. «4 jóvenes esta vez». «Está bien, no los vendas». «Regreso enseguida», le animé, mientras corría hacia Invernalia. «No tardes mucho», gritó hacia mi espalda y yo agité la mano sin girarme. Recorrí rápidamente las calles del pueblo antes de cruzar la puerta abierta del castillo y dirigirme a toda prisa hacia la gran torre. Tras subir corriendo las escaleras, abrí rápidamente mi habitación y dejé mi arco, antes de dirigirme a la habitación de Rob, pero no estaba dentro. Miré a mi alrededor durante un buen rato, en el patio, la biblioteca y la torre del maestre, pero no pude encontrarlo. Finalmente, un guardia me dijo dónde estaba mi hermano y corrí inmediatamente hacia la parte vacía de Invernalia y los encontré afuera de First Keep. Rob estaba durmiendo la siesta en el trozo de césped afuera de la torre más antigua del castillo mientras Sansa estaba sentada en las escaleras tratando de trenzar el cabello de la bebé Arya. «No te retuerzas, Arya», dijo Sansa mientras Arya balbuceaba incoherentemente mientras jugaba con la arena frente a ella, «y no te metas eso en la boca», amonestó Sansa mientras vaciaba la mano de su hermana pequeña. Los ojos de Arya se abrieron de golpe cuando me vio caminando hacia ellos e inmediatamente una sonrisa gomosa apareció en su rostro mientras trataba de arrastrarse hacia mí. «¿A dónde vas, Arya?» «Oh, hola, Jon», dijo Sansa mientras sostenía a Arya. Sonreí y les hice señas mientras me acercaba a Rob. Al ver la cara inocente de mi hermano durmiendo, me asaltaron de inmediato un montón de oportunidades para hacerle bromas. Pero por desgracia no tuve tiempo para eso, así que mientras sacudía la cabeza con pesar, respiré profundamente y grité justo al lado de los oídos de la princesa durmiente: «Despierta». «Ya estoy despierto, mamá». «Los estoy cuidando», «Oh, eres tú».
dijo Rob mientras se agitaba un momento antes de abrir los ojos por completo y encontrarme. ¿Tenías que despertarme así? Por supuesto que sí, dije con suficiencia. Ahora vamos a buscar a papá. Shaun ha vuelto a Wintertown. ¿Shaun quién? Preguntó mientras bostezaba. Shaun, el criador de Barrowtown, le recordé mientras lo levantaba. ¿No recuerdas lo que papá nos prometió la última vez que estuvo en Wintertown? Oh, sí. Vámonos rápido, dijo Rob, animándose. ¿Podemos ir también? Preguntó Sansa al salir, viniendo detrás de nosotros con Arya en brazos, quien inmediatamente me empujó con sus manos. Está bien, vamos entonces, dije mientras tomaba a Arya en mis brazos y los tres corrimos hacia el solar del señor, donde probablemente estaría padre. Subiendo las escaleras encontramos la puerta cerrada con un guardia afuera, y en el momento que el guardia nos vio se acercó y nos bloqueó con sus manos. Lord Stark está ocupado con el mayordomo, pidió no ser molestado, dijo el guardia con calma. Necesitamos hablar con papá. Es urgente. Dijo Rob. Estoy seguro de que sí. Respondió el guardia poniendo los ojos en blanco, pero tendrá que esperar. Por mucho que Rob intentara disuadirlo, el guardia no se inmutó, así que tomé medidas drásticas. Giré la cabeza hacia Sansa y le guiñé un ojo conspirando. Ella le inclinó lindamente, un poco confundida, pero seguí guiñándole un ojo mientras señalaba con mi dedo hacia la puerta, mientras ocultaba mi mano del guardia. Sus ojos se iluminaron cuando inmediatamente entendió y picoteó su cabeza como un pájaro. Moví a Arya en mis manos de tal manera que Sansa quedó completamente bloqueada por el guardia y mientras Rob lo distraía, Sansa fue detrás del guardia e inmediatamente abrió la puerta. Para cuando el guardia lo notó, Sansa ya había entrado y, al girarse hacia ella, ambos aprovechamos para irrumpir en el solar mientras esquivábamos al guardia. Al ver a padre, los cuatro hermanos empezamos a gritar a la vez. Padre, prometiste que cuando Shaun viniera, lo acabo de ver en Wintertown, padre. Tenemos que irnos rápido antes de, yo también quiero ir, padre. Uawawa, Lord Stark, que hablaba con el mayordomo Bayón Pole, sentado enfrente, nos miró exasperado un instante antes de respirar hondo. Muy bien, silencio. Gritó, y todos nos callamos excepto Arya, que seguía balbuceando. Lo siento, milord, dijo el guardia desde la puerta mientras hacía una reverencia. Intenté detenerlos, pero, está bien, Mike, dijo Lord Stark suspirando antes de volverse hacia sus hijos. ¿De qué se trata esto? No todos a la vez. Jon, dime. Papá, el criador de la última vez, Shaun, ha vuelto a la ciudad y tiene algunos potros nuevos, y prometiste comprarle a Rob y a mí nuestros propios caballos, dije emocionado. ¿No podía esperar? Preguntó Eddard mientras señalaba con las manos el libro abierto ante él. No, solo tiene un stock limitado. Exclamé. Sí, padre. Vamos, lo prometiste, dijo Rob, y él se unió a mí para persuadirlo, e incluso Sansa volvió sus grandes ojos hacia él. De acuerdo. De acuerdo. Dijo Eddard mientras cerraba su libro. Más tarde revisaremos los libros. Sí, mi señor, dijo el mayordomo mientras hacía una reverencia y recogía sus cosas. Vámonos entonces, dijo padre mientras se movía hacia nosotros antes de tomar a Arya en sus propias manos y guiarnos afuera. Avanzamos a paso rápido hacia las puertas, donde algunos guardias de la casa se unieron de inmediato a nuestro grupo. Nos abrimos paso entre los habitantes del pueblo, que se inclinaron y saludaron al reconocer al señor del castillo y a su prole. En el segundo en que nos acercamos a la multitud que todavía rodeaba a los caballos, Shaun el criador vio inmediatamente a Lord Stark y vino hacia nosotros con entusiasmo, dejando atrás al posadero que estaba negociando con él. Lord Stark, dijo Shaun haciendo una reverencia, ¿qué le gustaría comprar, mi señor? Tengo algunas de las mejores razas de caballos, todas en la flor de su vida. Esta vez no vengo a comprar para mí, dijo Lord Stark mientras agitaba su mano libre hacia sus hijos que ya se acercaban a los caballos. 2 de mis hijos quieren ver a tus potros. Por supuesto, Milrob. Sígueme, dijo Shaun mientras se dirigía a una sección detrás de donde estaban atados todos los caballos adultos. Aquí están mis caballos más jóvenes. Este marrón y rojo es mi mejor ejemplar. Viene de una larga línea de caballos de guerra y seguro que crecerán muy fuerte, y también es muy dócil. Quiero este, padre, dijo Rob emocionado mientras saltaba delante del pequeño caballo. Miré hacia los potros pero no sentí que ninguno de ellos fuera particularmente especial. Me estaba moviendo hacia el último caballo cuando encontré un pequeño potro sentado y mirando a todos con curiosidad. Era tan blanco como la nieve y en realidad parecía aburrido, si un caballo puede transmitir esa emoción.
Oye, grité al criador, quien inmediatamente se giró hacia mí, ¿qué pasa con este? Oh, me temo que ese es un producto algo defectuoso, dijo el hombre mientras se acercaba a mí. Es uno de los caballos más inteligentes que he visto, pero por desgracia eso también lo convierte en el más perezoso. Solo haría algo si se le sobornara como es debido, y es propenso a usar las patas y los dientes con bastante habilidad si alguien habla mal de él. Diría que sería un muy mal compañero. Oh, es así. Reflexioné mientras miraba a la hermosa criatura frente a mí. No sé qué era, pero tenía la extraña sensación de que era un caballo especial. Cerré los ojos instintivamente y me adentré en mi mente, pero en lugar de acercarme al túnel de agujas que conducía a Frost, simplemente envié una pequeña punta de zarcillo hacia el caballo, e inmediatamente sentí que tocaba la superficie de su mente antes de que mi mente regresara a mi cuerpo. Nunca había hecho esto con ningún otro animal que no fuera Frost. Abrí los ojos y vi al caballo mirándome con curiosidad, como si también hubiera sentido lo que había pasado. Se levantó lentamente y se acercó a mí. Me quedé allí parado y, cuando se detuvo frente a mí, levanté la mano y le acaricié la cara lentamente. Cerró los ojos, disfrutando, antes de darme un suave codazo. Te pondré un nombre, Pegaso, susurré, y él relinchó en señal de aprobación. Me volví hacia el criador con una sonrisa y grité. Me quedo con este. ¿Estás seguro? Dijo mientras miraba con escepticismo al caballo repentinamente dócil. Sí, lo soy, mi padre se acercó a mí con Rob y Sansa detrás. ¿Elegiste este, Jon? Sí, papá, dije con una sonrisa antes de decirle a la pequeña Arya. Mira, Arya, es mi caballo y se llama Pegaso. Te llevaré a dar un paseo cuando crezcas. Oruse, balbuceó Arya y todos nos quedamos asombrados e intercambiamos miradas incrédulas. Que nadie le mencione esto a Catelyn, dijo Lord Stark con severidad mientras nos miraba a todos antes de suspirar. No creo que pudiera soportarlo si descubriera que la primera palabra de su hija fue caballo. Quédate quieto, Rob. No te muevas. Jon abrió los ojos y le dijo a su hermano, que se retorcía, por enésima vez. Ambos estaban sentados bajo el árbol corazón en el bosque de dioses de Invernalia, mientras Sansa estaba a cierta distancia jugando con Arya junto al columpio. Llevo sentado aquí media hora, dijo Rob mientras se masajeaba las piernas. Tengo las piernas entumecidas. ¿Aún no has terminado? No, no lo soy. Uf. Eres un estúpido. ¿Qué sentido tiene esto? Preguntó Rob. No necesitas saberlo, respondió Jon. No te muevas. No hables. O el trato se cancela y no te compraré nada. Rob puso los ojos en blanco, pero obedeció a su hermano y se quedó paralizado. Había un ojo de lejos que se moría de ganas de comprar, pero Ned pensó que sería un desperdicio, así que le prohibió a Catelyn que se lo comprara. Jon le prometió que se lo compraría para su próximo cumpleaños, así que tuvo que obedecer. Jon cerró los ojos y lo intentó de nuevo. Accedió a su zona mental, que había cambiado mucho desde que consiguió a Pegaso. La esfera mental se había expandido mucho, y la aguja que representaba a Frost se había sumergido hasta la mitad en su esfera mental al expandirse. La aguja medio tragada tenía el beneficio de hacer que entrar en escarcha fuera mucho más fácil y rápido, antes tenía que concentrarse por un buen rato antes de entrar en escarcha, ahora podía hacerlo en cuestión de minutos. Otra cosa que había cambiado era que una nueva aguja había aparecido hace un tiempo en el lado opuesto de la aguja de Frost, mientras aún estaba lejos de su esfera mental y aún no la había tocado, estaba seguro de que ésta representaba a Pegaso. Pero no era momento de admirar su nueva adquisición, así que volvió a concentrarse en la tarea. Intentó hacer lo que hacía cuando se adentraba en la escarcha, pero en lugar de una intención enfocada en la aguja que representaba a su amigo emplumado, envió una intención dispersa hacia afuera, sin foco, como hizo inconscientemente cuando conoció a un Pegaso por primera vez. Durante un buen rato no sintió nada, simplemente buscaba ciegamente en la oscuridad sin tener idea alguna de lo que buscaba exactamente excepto una vaga sensación. Al no obtener ningún resultado después de 5 minutos, sus esperanzas comenzaron a desvanecerse, preguntándose si, después de todo, no había imaginado la sensación. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse, su conciencia contactó con algo. Al principio fue débil, pero después de unos segundos, empezó a percibir la forma. La cosa, que estaba seguro era la consciencia de Rob, era una extraña forma ondulada, parecida a una esfera, pero con muchas protuberancias y tentáculos que se agitaban en la superficie. Era mucho más pequeña que la suya, pero sin duda se parecía a la esfera mental de Jon.
De repente, la esfera que lo representaba comenzó a desvanecerse y alejarse antes de desaparecer de inmediato, lo que rompió su concentración y lo sacó de su mente. Y cuando abrió los ojos, encontró a su hermano alejándose sigilosamente, lo cual lo explicó todo. Tos. Rob giró bruscamente la cabeza y encontró a Jon mirándolo fijamente. Pensé que ya te habías quedado dormido, jeje, ya puedes olvidarte del ojo lejano, dijo Jon rotundamente. No. Lo prometiste. Así que sabes lo que significa esa palabra, dijo Jon, poniéndose de pie y yendo hacia sus hermanas, con Rob siguiéndolo y tratando de persuadirlo de que solo se estaba estirando y no iba a huir. Jugaron un rato en el bosque de dioses, solo los 4 hermanos Stark, y felices se dirigieron al gran salón para cenar cuando el sol comenzó a ponerse. Durante los siguientes días, el personal de invierno estuvo alerta en todo momento porque el hijo bastardo de su señor había elegido a una persona al azar para seguirlos mientras trabajaban. Cuando se detenían un rato para hacer alguna tarea, él simplemente cerraba los ojos y se quedaba quieto un rato, y después de un rato los abría con un brillo de triunfo antes de darles las gracias y marcharse. Al principio, el personal pensó que se trataba de la última broma inventada por el hijo de su señor, y la ausencia del otro, Rob, solo los hizo más cautelosos y los mantuvo mirando por encima del hombro incluso después de que Jon hubiera pasado a su siguiente objetivo. En la cena familiar unos días después, la atmósfera se había vuelto un poco incómoda porque Jon estaba tratando de hacerle un agujero en la cabeza a su némesis y Catelyn estaba empezando a ponerse inquieta, y no ayudaba que estuviera embarazada de nuevo. ¿Qué estás mirando?, preguntó Catelyn apretando los dientes tras perder la paciencia. Nada, solo me preguntaba si te has vuelto aún más hermosa, sonrió Jon, lo que pareció poner nerviosa a Catelyn aún más. Siguió mirando a Jon, esperando que se le ocurriera algo, pero Jon apartó la mirada con cierta satisfacción al cabo de un rato, como si hubiera encontrado lo que buscaba. Jon estaba muy contento con los resultados de los experimentos que había realizado durante los últimos días. Y un efecto secundario imprevisto del uso regular de su habilidad, a la que había llamado sentido mental, en varias personas fue que ya no tenía que cerrar los ojos para usarla, algo que acababa de probar con éxito al usar el sentido mental en Catelyn. La primera conclusión a la que llegó a partir de sus experimentos es que todas las personas tienen diferentes formas de conciencia, y la mayoría de ellas, incluida Catelyn, solo tienen formas onduladas hechas de diferentes pensamientos que ni siquiera están estrechamente relacionados con una esfera. Pero por otro lado, todos los Stark tienen su conciencia en una forma muy cercana a una esfera, y aunque no es tan grande como su esfera de conciencia, los tamaños de sus mentes también son mucho más grandes que el resto de los no Stark. Y Jon sabía que los Stark habían obtenido el talento para ser Ward de uno de sus ancestros, así que a partir de toda esa información le fue fácil concluir qué cualidades debe tener el Mar de la conciencia, de una persona para ser un potencial Ward, lo que definitivamente sería una bendición para sus futuros esfuerzos. Había otra ventaja en que corriera por ahí y usara su sentido mental al azar contra la gente de Invernalia. Porque, a medida que mejoraba y se volvía más rápido en su uso, sin darse cuenta, también mejoraba considerablemente su transformación en escarcha, lo que hacía que el proceso fuera mucho más fluido y rápido. Ahora a Jon solo le toma aproximadamente un segundo cerrar los ojos y transformarse en Frost, y aproximadamente 2 segundos recolectar información sobre los alrededores de los sentidos de Frost antes de salir de su cuerpo y regresar al suyo, lo que tampoco toma más de 2 segundos, así que en total en 5 segundos podría transformarse dentro y fuera de Frost. Esa mayor velocidad de su habilidad de Warging lo hizo mucho más útil y definitivamente sería de gran ayuda en muchas situaciones en el futuro. Unos días después, me acercaba a la casa del viejo Mark con mi arco y mi carcaj lleno de flechas a la espalda. El viejo Mark y su familia habían regresado de sus vacaciones en Witherbour, donde habían ido a la boda del primo de Becca. Y después de regresar lo único de lo que sus estudiantes podían hablar era de lo maravillosa que era la única ciudad del norte, de lo limpia que estaba la ciudad, de lo hermoso que era el castillo nuevo y de cómo nunca habían visto tanta gente en un solo lugar. Incluso la usualmente reticente Emily estaba entusiasmada con la ciudad, estaba muy impresionada con los distintos tipos de libros que vio en los mercados allí, pero desafortunadamente, no compró ninguno porque no podían pagarlos, mientras que Becca podía hablar sobre los distintos barcos que vio allí y cómo su hermano los había llevado a un recorrido por su barco que había estado atracado en ese momento. Mientras los observaba charlar, de repente tuve una idea y decidí ponerla en práctica. Me concentré en Emily y usé mi sentido mental con ella.
Un segundo después, abrí los ojos de par en par al ver que los resultados me asombraban. Señor Hon, Emily se va a poner histérica si sigue mirándola así, dijo Becca con alegría. Y, en efecto, Emily se había empezado a sonrojar por su mirada, pero no me molesté en hacerlo, ya que era muy tímida, y en su lugar se giró para observar a Becca. ¿Por qué me miras ahora? Ay. ¿Es el juego donde el que parparea primero pierde? De acuerdo. No voy a perder, dijo Becca con entusiasmo, pero no la escuché y simplemente usé mi sentido mental con ella también, y los resultados me dejaron atónito una vez más. Sorprendentemente, mis dos alumnos tenían el talento para ser wargos, y aunque no tan grandes como los de Rob, ambos tenían su SOG mucho más grande de lo habitual y la forma era casi esférica. Debió haber un wargo en algún lugar de su ascendencia, o de lo contrario, sería una coincidencia muy improbable que ambos fueran wargos potenciales. Ajá. Parpadeaste. Gané. Ahora tienes que comprarme algo, dijo Becca sin sentido, pero no le hice caso porque mi mente empezó a dar vueltas al pensar en la enorme oportunidad que esto representaba. Considerando que mis dos alumnos tenían casi 11 años, la edad que se consideraba la más segura para que un niño comenzara su formación en el arte escrito en el diario del maestre que encontré en la biblioteca de Invernalia. La única razón por la que no le enseñé a Rob fue su corta edad, pero ahora por fin tengo gente a la que puedo enseñar y descubrir si las técnicas pueden convertir a los no Starks en wargos. Si con el tiempo aprendieran el arte de la warging, sería un premio gordo para mí. Antes de que pudiera pensar en tener un ejército de wargs, vi a Oldmark acercándose por detrás. Me di la vuelta y lo encontré haciéndome señas para que me acercara, así que dejé atrás a mis estudiantes o futuros secuaces y comencé a seguir a mi maestro hacia el bosque. El segundo Oldmark regresó de su viaje a Witherbour, me llevó al campo de entrenamiento y me hizo pasar por una serie de pruebas para poder verificar el progreso que había logrado mientras él estaba fuera, y debe haber estado satisfecho porque al siguiente me dijo que finalmente estaba listo para una cacería real, y después de eso, comenzó a llevarme a Wolfswap. Pero, aunque había empezado a cazar con él, todavía no formaba parte de la acción. Lo único que había hecho era seguirlo mientras cazaba. No me permitían disparar ni hablar, así que simplemente observaba cómo rastreaba a la presa con pequeñas pistas, cómo preparaba una emboscada, cómo la desollaba antes de llevarla al mercado y vender sus partes a diferentes personas. Hoy vas a liderar, dijo el viejo Mark mientras se detenía frente al lugar donde los árboles comenzaban a hacerse más densos y comenzaba el verdadero bosque, yo solo observaré. Una oleada de adrenalina me recorrió las venas al oírlo decir eso. Por fin, después de días de solo observar, podía cazar de verdad. Respiré hondo para calmarme y, tras observar al viejo Mark, allí de pie, pacientemente, empecé a correr en silencio por el bosque con mi maestro siguiéndome como un fantasma. A unos 10 minutos de adentrarme en el bosque, encontré lo que creí eran huellas de un jabalí, así que me emocioné mucho. Pero después de seguirlas durante media hora, perdí el rastro, y mi primera pista potencial resultó ser un fiasco. No me entristecí después de eso, pues rápidamente encontré otra pista, pero cuando esa también fracasó, mi entusiasmo empezó a menguar. Empecé a frustrarme un poco porque después de media hora no tenía nada que mostrar, y aunque me encontré con algunos animales pequeños, simplemente los ignoré, lo que hizo que el viejo Mark negara con la cabeza en señal de desaprobación. Pero no quería que mi primera cacería fuera un conejo. En mi mente, sabía que ser paciente era lo más importante durante una cacería, pero mi corazón deseaba la gloria y sentía que ya debería haber cazado el ciervo o jabalí más grande, así que cuando finalmente se acabó mi paciencia, decidí hacer un poco de trampa. Miré a mi alrededor y, tras encontrar el árbol más alto, trepé rápidamente. El viejo Mark no me siguió, pues debió pensar que buscaba una presa, pero esa no era la idea que tenía en mente. Tras trepar lo suficiente y asegurarme de estar fuera del campo de visión de mi maestro, encontré la rama correcta y me senté. Tras asegurarme de estar bien sujeto y de no correr riesgo de caer, cerré los ojos y me adentré rápidamente en el hielo. Mi perspectiva cambió abruptamente y de repente me encontré volando sobre un bosque verde infinito. Tras comunicarme con Frost, descubrí que no estaba muy lejos de mí, así que rápidamente la animé a encontrar una presa para mí, cuanto más grande, mejor. Y ella aceptó el reto como una jefa y me prometió que no me decepcionaría, así que le di las gracias y regresé a mi cuerpo humano. Abrí los ojos y me recuperé rápidamente de la desorientación antes de bajar del árbol. No habían pasado más de 10 segundos, así que el viejo Mark no sospechó nada. Empecé a guiarlo a propósito hacia donde sabía que estaba la escarcha, como si ya hubiera encontrado mi objetivo.
No tuve que fingir por mucho tiempo porque sentí un ping dentro de mi cabeza unos 15 minutos después, y después de decirle al viejo Mark que necesitaba orinar, fui a unos arbustos y rápidamente me transformé, e inmediatamente Frost comenzó a bombardearme con todos los diversos animales que había encontrado. Los revisé rápidamente y, tras eliminar a los animales pequeños, algunos osos y una manada de lobos, finalmente encontré la pareja perfecta. Un ciervo solitario y de gran tamaño. Tras asegurarme de encontrar la ubicación, vi que estaba rondando, ¿verdad? Salí del cuerpo de Frost tras darle las gracias. Regresé con el viejo cazador e inmediatamente comencé a guiarlo en una dirección diferente a la que había tomado antes. El viejo Mark no preguntó nada al respecto, ni siquiera me preguntó por qué cambiaba de dirección repentinamente. De hecho, no me ha hablado ni me ha dado ningún consejo desde que comenzó la cacería, así que, como dijo, solo era un observador. Al cabo de un rato, me topé con el enorme árbol centinela que buscaba. Estaba a medio camino entre mi presa y yo, y si la dirección en la que había visto al ciervo alejarse de la escarcha era correcta, debería estar pasando por allí en un rato. Después de mirar alrededor por un rato, encontré el árbol perfecto para una emboscada y lo trepé, pero esta vez pidiéndole al viejo Mark que también trepara y no se quedara en el suelo. Ambos nos escondimos entre las hojas del árbol, él con mucha más habilidad que yo. Pasaron unos 5 minutos de silencio cuando, de repente, oí el crujir de una rama, y de inmediato me puse aún más alerta. Unos segundos después, el ciervo que había visto apareció deambulando, comiendo ocasionalmente las bayas de los arbustos a lo largo del camino y mirando hacia arriba con cautela cada pocos segundos. Respiré hondo y me arrodillé en silencio, sosteniendo el arco con una flecha en mis manos, en postura relajada, con el carcaj a mis pies. Me concentré en la dirección del viento, considerando mi altura y la reacción del ciervo. Tras asegurarme de tenerlo todo en cuenta, miré con calma al ciervo pastando durante 2 segundos antes de levantar suavemente el arco y dispararle con un solo movimiento. Sin esperar la flecha, encorré otra inmediatamente y, ajustando un poco el arco, volví a disparar antes de seguir la rutina y disparar de nuevo. La primera flecha voló por el aire rápidamente, el ciervo inmediatamente miró hacia arriba para huir pero fue un poco lento ya que la flecha atravesó directamente su cuello lo que lo hizo saltar e inmediatamente comenzar a correr cuando la segunda flecha que parecía tener ojos propios penetró a través de sus patas traseras. Inmediatamente cayó y se deslizó por el suelo cuando la tercera flecha atravesó los ojos del ciervo lloroso, como un clavo en el ataúd, y sacó a la poderosa bestia de su miseria. Tras echar un vistazo y asegurarme de que no había otras bestias cerca, bajé rápidamente y me acerqué al ciervo muerto. Cerré los ojos y di gracias a los dioses antiguos en un susurro, antes de agacharme y sacar mi cuchillo para descuartizar a la presa, lo que significó abrirla y quitarle las vísceras y todas las partes incomestibles. Tras atarle las patas con una cuerda pequeña, intenté cargarlo a la espalda, pero perdí el equilibrio y me caí porque el ciervo era demasiado pesado. El viejo Mark apareció silenciosamente detrás de mí y me ayudó a cargar la pesada bestia a la espalda antes de que empezara a caminar hacia la cabaña. Hiciste un buen trabajo. Dijo mi maestro de espaldas a mí, estoy orgulloso de ti. Una sonrisa orgullosa apareció en mi cara, el viejo Mark no era una persona muy emocional, por lo que rara vez daba elogios, lo que hacía que los que daba fueran aún más preciosos. Tuvimos mucho cuidado al regresar debido a un par de incidentes que nos ocurrieron cuando depredadores como lobos u osos nos tendieron una emboscada mientras volvíamos de una cacería exitosa con presas a cuestas. Lo único que podíamos hacer en esas situaciones difíciles era dejar la presa atrás, trepar a un árbol y acribillar al depredador con flechas con la esperanza de que se fuera. Se dice que la mayoría de las muertes de cazadores ocurren mientras regresan a casa con sus presas. Por suerte, llegamos sanos y salvos, pero en lugar de ir a la cabaña, fuimos directamente al comerciante del pueblo. El comerciante, que también era padre de Becca y yerno de Old Mark, esbozó una gran sonrisa al ver el tamaño de la presa. El ciervo que había cazado era muy grande comparado con las presas habituales de Old Mark, así que su piel y astas podrían venderse a los nobles del sur para que presumieran de ello. Con mucho gusto me dio 15 ciervos por la bestia, que intenté compartir con el viejo Mark, pero me los negó con un gesto. Quería agradecerle de alguna manera a mi maestro, así que volví y le pedí al carnicero que trabajaba para el comerciante que me cortara la carne más tierna y jugosa. Dividí la carne en 2 porciones y le di la mitad al viejo Mark, quien esta vez no se negó. Me despedí del viejo Mark por ese día y me dirigí a Invernalia con una sonrisa, cargando con la carne de mi primera cacería exitosa.
Al llegar a Invernalia, fui directo a la cocina para darles la carne que prepararían para la cena de esa noche. Allí, una amable criada me dijo que toda la familia Stark estaba en el patio, junto a los establos. Durante todo el camino hacia los establos, sentí que había olvidado algo importante, pero por más que pensé en ello, no pude recordarlo. Solo cuando llegué allí y vi a Rob cabalgar en su joven caballo, recordé que hoy había una clase de equitación. Corrí de inmediato al establo donde estaba mi nuevo compañero. Llegas tarde, dijo Lord Stark desde donde estaba sentado junto a Sansa y Arya. Lo siento, grité antes de acercarme a Pegaso, que había crecido mucho desde la primera vez que lo vi. Aunque no era lo suficientemente grande como para cargar a un hombre adulto, podía soportar mi peso sin problema. Pegaso se levantó de inmediato al verme llegar y me saludó con un relincho. Empecé a acariciarlo al saludarlo, antes de sacarlo de allí y llevarlo hacia donde el jefe de cuadras conducía el caballo de Rob. Me dirigí hacia el hijo del dueño del establo, que estaba de pie en el borde del patio y que me ayudó a montar a Pegaso antes de empezar a correr a mi lado mientras yo montaba a Pegaso hacia Rob. Jon. Por fin viniste. Gritó Rob con entusiasmo. Sí, lo siento, lo olvidé. Cabalgamos así nuestros caballos por un tiempo antes de que Rob le suplicara a papá que nos dejara montar sin ayuda ya que estábamos listos para ello y estuve de acuerdo con él. Después de consultar con el jefe de cuadra, Lord Stark nos permitió a ambos montar nuestros respectivos caballos sin que nadie sujetara las riendas desde un costado. Al principio, empezamos despacio, simplemente corriendo en círculos lentos en el patio, pero al poco tiempo Rob empezó a aumentar su velocidad gradualmente, lo que me hizo ir más rápido para seguirle el ritmo. Una cosa llevó a la otra y finalmente empezamos una carrera con nuestros caballos, ambos cabeza a cabeza. Me sorprendió un poco lo buen jinete que era Rob. Si bien yo tenía la ventaja de ser un wargo y un Pegaso que casi entendía mis pensamientos instintivamente, él no la tenía, pero aún así me seguía el ritmo. No hubo ningún ganador de la carrera ya que Lord Stark finalmente nos llamó para detenernos cuando comenzamos a ir demasiado rápido, pero ambos teníamos amplias sonrisas en nuestros rostros, así que no nos importó demasiado. Desmontamos y después de colocar nuestros caballos nuevamente en el establo, nos dirigimos hacia donde estaba Eddard con Arya en sus manos y Sansa de pie a su lado. Ustedes dos estuvieron muy bien ahí afuera, dijo Eddard con una pequeña sonrisa. Sí, Jon. Rob. Canturreó Sansa mientras saltaba. Estuviste increíble. Ambos intercambiamos una sonrisa orgullosa antes de que la más pequeña decidiera compartir su opinión. Quiero a Ousi. Dijo Arya abruptamente. No, Arya, dijo Eddard con calma. Eres demasiado joven. Quizás cuando seas un poco mayor, no. Quiero a Ousi ya. Dijo, y al no conseguir que lo deseara, inmediatamente empezó a hacer un berrinche. Todos estábamos perdidos sobre qué hacer, y después de darle vueltas a las ideas un rato, tuve una idea brillante. Era muy simple, pero si se hacía realidad, sería increíble. Te conseguiré un caballo, Arya, le dije mientras me acercaba a ella. ¿En serio, lo prometes?, dijo Arya mientras me miraba con sus grandes ojos húmedos. Sí, pero tomaría un tiempo conseguir tu caballo, así que ¿qué tal si mientras esperas usas el caballo de hermano mayor? Dije haciendo lo único que un hermano podía hacer en esta situación, e inmediatamente puse a Arya en mi espalda antes de comenzar a gatear sobre mis manos y rodillas. Vamos, Ousi. Vamos. Gritó Arya encantada mientras me agarraba el pelo. Sansa los miró con envidia antes de volver sus grandes ojos azules hacia Rob, quien inmediatamente cruzó las manos y dijo. De ninguna manera, eres demasiado grande para eso, pero los ojos de Sansa comenzaron a lagrimear, lo que rompió la resistencia de Rob rápidamente. Está bien, dijo Rob mientras se ponía de cuatro patas. Eddard miró con una suave sonrisa en su rostro mientras observaba a sus 4 hijos reír y pasar el mejor momento de su vida, cerró los ojos y rezó al viejo Dios para que nunca les quitara esas sonrisas. Muy bien, ya pueden abrir los ojos, dijo Jon en voz baja a sus 2 estudiantes sentados con las piernas cruzadas frente a él, quienes abrieron lentamente los ojos. Ahora Emily, concéntrate en la figura del lobo que tienes frente a ti e intenta recordar todos los detalles que te perdiste o que no pudiste visualizar. Emily miró atentamente el pequeño juguete de la infancia de Jon por un rato, antes de comenzar. El color estaba un poco mal y el largo del lobo era demasiado largo, y tal vez la textura estaba un poco fuera de lugar. Muy bien. Eso es mucho mejor que la última vez, dijo Jon, y ella le dedicó una gran sonrisa ante su elogio, antes de volverse hacia Becca. ¿Y tú, Becca?
Uf, pasó lo mismo otra vez, gimió Becca mientras miraba con decepción la figura de Shadowcat en sus manos. El Shadowcat que imaginé simplemente no se quedaba quieto y no quería quedarse en un solo lugar, seguía corriendo y luego un campo verde interminable apareció de la nada y luego apareció un conejo y se convirtió en una cacería. A partir de ahí, Becca se quedó en silencio, preguntándose si era demasiado estúpida para la técnica por mucho que lo intentara. No, está bien, dijo John, dándole una palmadita en la cabeza al ver a Becca triste. Creo que lo estamos haciendo mal. No necesitas obtener exactamente los mismos resultados que Emily. Está bien mientras mejores. Habían pasado un par de meses desde que John descubrió que sus alumnos tenían talento para el arte de la guerra. Y aunque ambos eran muy jóvenes, eran mucho más maduros que otros niños de su edad, y había llegado a confiar mucho en ellos en los últimos años. Así que unos días después de tomar todo en consideración, les dijo que era un warg y les explicó lo que era ser warg e incluso hizo una demostración en vivo con Frost a su lado. Ambos se sorprendieron un poco al principio cuando sus ojos se volvieron completamente blancos, pero después de superar la sorpresa, comenzaron a aceptar que John realmente les estaba diciendo la verdad y que realmente era como uno de esos wargs legendarios de sus historias de infancia. Luego les ofreció la oportunidad de convertirse en un warg como él y les prometió que se aseguraría de enseñarles lo mejor que pudiera. Becca ni siquiera lo dejó terminar su propuesta e inmediatamente comenzó a saltar de felicidad mientras le daba su consentimiento, ya que la perspectiva de tener este tipo de habilidad mágica era demasiado emocionante para ella como para dejarla ir. Y aunque Emily estaba un poco asustada inicialmente ante la idea de que su alma abandonara su cuerpo y entrara en el cuerpo de un animal, dijo que confiaba en él y que también le gustaría experimentar la sensación de poder volar por encima de las nubes, como él había descrito mientras les explicaba el warging. Así que, durante los últimos meses, tras completar sus clases habituales, empezó a enseñarles las habilidades que había usado para empezar. Lo primero que les pidió que probaran fue la más simple de sus técnicas. Simplemente realizar cálculos complicados mentalmente. John había descubierto en su experiencia que usar esta técnica regularmente era muy útil para hacer su conciencia mucho más flexible y le hacía más fácil procesar mucha de la información que recibe cuando está en estado warging. Emily había prosperado con esta técnica, y aunque ya era muy inteligente, la velocidad con la que había mejorado había dejado a John un poco maravillado. Se había vuelto tan buena resolviendo problemas difíciles mentalmente que John tenía que buscarle constantemente cosas nuevas para practicar. Pero, por otro lado, Becca realmente había tenido dificultades con eso, ya que le resultaba difícil resolver problemas normales con la ayuda de una pizarra y carbón, por lo que no fue una gran sorpresa cuando no se destacó en eso. Cuando dominaron esta técnica, comenzó a enseñarles su segunda técnica, el entrenamiento de imágenes, que también fue una de las técnicas que le resultaron muy útiles para sentar las bases para el entrenamiento futuro. Emily no sobresalió como solía hacerlo en este caso, ya que tuvo dificultades para obtener la imagen completa y, si bien era muy buena para obtener individualmente las texturas y los colores de las cosas que se suponía que debía visualizar correctamente, tuvo muchos problemas para concentrarse en todos los detalles del objeto a la vez. Por ejemplo, ella podría imaginar la estructura del objeto casi perfecta, pero comprendería el color del objeto, y viceversa, si ella comenzara a enfocarse en el color, la estructura parecería alejarse de ella, por lo que John hizo que Emily se enfocara principalmente en acostumbrar su mente a realizar múltiples tareas y concentrarse en más de una cosa a la vez. Becca, por otro lado, tenía una imaginación muy activa, cada vez que le daba un objeto para visualizar, este parecía cobrar vida en su imaginación y era especialmente potente si el objeto representaba un ser vivo. Al igual que Shadowcat esta vez, o el conejo la última vez, cuando le había dicho que se concentrara solo en crear la imagen en su cabeza, y en lugar de eso, terminó creando inconscientemente un escenario completo en su mente sobre el lindo conejo y su familia, y cómo escapan de las diversas trampas colocadas alrededor de su casa por los cazadores. Y aunque al principio había intentado que Becca se concentrara en inmovilizar las imágenes en su mente, últimamente había empezado a comprender que ella no podría aprender como él y Emily lo hacían con imágenes estáticas, y que necesitaba un enfoque completamente diferente. Aunque dependía principalmente de su honesta evaluación de sus propias fallas y de los diversos errores que cometían al ejecutar estas técnicas, al usar regularmente su sentido mental con ellos, había encontrado otra forma de seguir su progreso a medida que mejoraban en visualización y aritmética mental.
Aún les faltaban poco para cumplir los 11 años, la edad en la que se dice que es seguro empezar a practicar las técnicas escritas en el diario del maestre. Así que, hasta entonces, los acostumbraría a usar la mente al máximo, lo que sin duda les ayudaría al empezar. Muy bien, intentémoslo de nuevo, pero esta vez, empezó a decir Jon, pero a mitad de la frase sintió de repente una intensa oleada de emociones que no eran suyas. Se sintió un poco desorientado por unos instantes antes de comprender de dónde provenían la ira y la agresividad que sentía. Corrió rápidamente hacia su roca habitual, se sentó apresuradamente apoyado en ella y, sin decir nada a sus confundidos estudiantes, cerró los ojos. No tardó ni un segundo en entrar en la zona, y en cuanto lo hizo, vio que la aguja que representaba a Frost latía rápidamente como una luz parpadeante. Sin perder un instante, se dirigió hacia la aguja y entró en el túnel, antes de sentir la típica caída libre asociada con la warging. Un instante después, su vista y casi todos sus demás sentidos se agudizaron al empezar a ver a través de los ojos de su compañero. Lo primero que notó después de entrar en Frost fue que estaba sobre un enorme bosque verde que parecía extenderse para siempre, con algunas montañas salpicadas aquí y allá, y estaba justo al lado de un enorme acantilado con su punto de vista subiendo y bajando mientras sentía a Frost batiendo sus alas intensamente mientras ocasionalmente gritaba enojada de vez en cuando. Era la primera vez que sentía a Frost tan enojada con alguien, ya que normalmente era un águila muy apacible, pero esta vez algo parecía haberla enojado por completo, ya que su enojo parecía aumentar con cada chillido. Y si no se hubiera vuelto tan hábil separando sus propios pensamientos de los de Frost gracias a su entrenamiento diario de meditación, Frost le habría afectado mucho más. Y después de leer algunas de esas historias de terror en esos textos antiguos escritos en lengua antigua sobre cómo los wargs se volvían mucho más animales con el paso del tiempo, agradeció mucho practicar sus técnicas con devoción a diario y no descuidar su trabajo. El motivo de la ira de Frost no estaba muy lejos, pues un águila de las nieves apareció frente a ellos, batiendo sus alas e intentando intimidar a Frost con sus propios chillidos. Esta águila era un poco más grande que Frost y también parecía bastante mayor. A primera vista, ambas parecían de la misma especie, solo que con colores diferentes, pero al observarlas más de cerca, las diferencias se hacen muy evidentes. Si bien el águila rival era un poco más grande que Frost, ya había alcanzado su tamaño máximo, mientras que Frost era aún muy joven y tenía mucho margen de crecimiento. Y aunque el águila de nieve intentaba parecer lo más intimidante posible, era muy fácil ver, al mirarla a los ojos y al modo en que se movía rápidamente, que estaba muerta de miedo y que solo estaba tratando de buscar una forma de huir. Oye, Frost. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan preocupado por esta águila? Pensó Jon, usando una técnica telepática para hacerle preguntas a Frost. Frost inmediatamente comenzó a enviar su respuesta con una amalgama de pensamientos, emociones y algunos recuerdos. Jon tardó un par de segundos en descifrar sus pensamientos, pero comprendió la esencia de la situación. Resulta que el águila era la misma de la última vez, la que había comenzado a ocupar y robar el nido de Frost mientras ella estaba fuera hasta que Frost se cansó de ella y la ahuyentó después de dejarla gravemente herida. Pero mientras Frost pensaba que esa maldita ave había aprendido la lección y no se atrevería a regresar, parece que el águila de nieve parecía pensar diferente, ya que no solo tuvo el descaro de regresar, sino que incluso intentó robar un conejo del nido de Frost que acababa de cazar. Era demasiado para Frost, pues si bien Frost puede parecer gentil y adorable la mayor parte del tiempo, en el fondo, era la depredadora suprema del cielo. Y lo más esencial para un depredador en un bosque inmenso como Wolfswood es que debe ser capaz de defender su territorio con agresividad, o de lo contrario no podría sobrevivir mucho tiempo. El águila de nieve ya tenía un par de heridas cortesía de Frost, por lo que no parecía tener muchas posibilidades de ganar, y los pensamientos de Frost no eran para nada misericordiosos, por lo que no parecía que dejara que el águila de nieve saliera con vida de esta. El pájaro de mierda se lanzó bruscamente hacia ellos e intentó picotear a Frost con su pico, pero Frost la esquivó fácilmente, pero el águila de nieve era mucho mayor y astuta, ya que en realidad no estaba atacando a Frost, sino que contaba con que ella esquivara y después de pasar a Frost no miró hacia atrás e inmediatamente aprovechó la oportunidad para volar. Frost se enfureció aún más y la siguió de inmediato, y aunque Frost podría ser un poco más pequeña y más joven que el águila de nieve, la única ventaja que tenía debido a ser un águila de hielo era que era absurdamente rápida, por lo que Frost no tardó mucho en alcanzarla.
En cuanto la alcanzó, Frost se abalanzó de inmediato y atacó al ave, pero el águila de las nieves la esquivó en el último instante y volvió a ampliar la distancia entre ellas, dejando a Frost atrás. Frost chilló e intentó atacarla una y otra vez, con el mismo resultado, a veces dejándole arañazos. La razón por la que Frost aún no había derribado al águila más lenta empezó a aparecer ante Jon. Si bien el águila de las nieves era más lenta que Frost, su cuerpo estaba lleno de cicatrices, lo que demostraba que debía haber participado en muchas batallas, lo que la hacía mucho más experimentada y astuta que la joven e ingenua Frost. Muy bien. Cálmate, Frost. A partir de ahora, sígueme el ejemplo. Jon intentó calmar a su compañera mientras la devolvía con ternura de su furia apocalíptica por su incompetencia al no haber podido atrapar al pájaro asqueroso. Le tomó varios intentos, pero después de un tiempo, Jon logró calmarla. Jon le ordenó a Frost que volara lentamente sobre el águila de nieve sin atacarla y después de unos momentos de observar los patrones de vuelo del águila mayor, le dijo que se lanzara hacia el águila de nieve como si la atacara pero sin comprometerse por completo con el ataque. Y sucedió como Jon había predicho, en el segundo que Frost se inclinó, el águila de nieve esquivó hacia la izquierda casi instantáneamente, lo que significaba que el plan de Jon funcionaría, por lo que inmediatamente comenzó a prepararse para su ejecución. Frost aún era un poco floja con las maniobras engañosas, así que Jon tuvo que repetirle estos patrones varias veces más hasta que entendiera cómo fintar correctamente. Pero después de un tiempo, empezó a ejecutarlos a la perfección, así que Jon pasó inmediatamente a la siguiente parte de su plan. Poco a poco, comenzó a usar los diversos ataques de vuelo y descensos de Frost para guiar lentamente al águila de nieve hacia su ubicación deseada. Y esto salió bien, pues si bien su oponente era mayor y experimentada, ella nunca se había encontrado con tácticas tan elaboradas, así que ni siquiera sospechó que fuera una trampa. Después de colocar al águila de nieve en un lugar perfecto, Jon envió el siguiente comando y Frost inmediatamente hizo una finta hacia la derecha, y como se predijo, el águila de nieve instantáneamente esquivó hacia la izquierda, y en respuesta, hice que Frost cambiara abruptamente su dirección para seguir al pájaro de mierda, y aunque el águila de nieve estaba bastante sorprendida, todavía pudo esquivar el ataque por un pelo. Pero antes de que el águila mayor pudiera sentir alivio, sus alas de repente se cortaron en el borde del acantilado que apareció de la nada mientras estaba distraída por el ataque de Frost, y como si esperara ese momento exacto, Frost inmediatamente se abalanzó sobre el águila de nieve vacilante. Frost usó sus garras y pico con saña en una serie de ataques contra el lomo del águila de las nieves, haciéndola chillar de dolor y batir las alas rápidamente en un intento de huir. Pero Frost había saboreado la victoria tras mucha frustración, así que no la dejó escapar. Aunque el águila de las nieves intentó contraatacar varias veces, la ventaja de la agilidad estaba a su favor debido a la distancia reducida, por lo que ninguno de sus ataques funcionó. Jon no participó en la caza después de eso, ya que se concentró por completo en aislar sus pensamientos y emociones, lo que comenzó a volverse más difícil cuando Frost cedió por completo a sus instintos depredadores. El vuelo abandonó el águila de las nieves unos segundos después, mientras descendía en espiral hacia un pequeño bache en el acantilado junto al cual estaban luchando. Golpear el pecho del águila caída se agitó y sus alas se estremecieron unas cuantas veces más antes de que la lucha abandonara sus ojos por completo y ella permaneciera inmóvil. Chillido, chillido, chillido. Frost inmediatamente comenzó a cantar victoria mientras volaba en círculo sobre su némesis caído en éxtasis y afirmaba su dominio como el máximo depredador del cielo en ese bosque. Bien hecho, Frost. Estoy orgulloso de ti. Después de quedar completamente satisfecha, comenzó a volar dejando a su enemigo caído a su suerte, y fue en ese momento que Jon de repente notó algo que Frost había pasado por alto. Espera, Frost. Regresa. Mira allí. Frost la inclinó, confundida, pero aún así obedeció a su compañera bípeda y voló de regreso. Aterrizó en un bache similar a pocos metros de donde había caído el pájaro de mierda. Allí, a la sombra del techo natural del acantilado, había un pequeño nido. Debe haber pertenecido al águila de las nieves. El nido no había sido lo que había captado la atención de Jon. En cambio, toda su atención estaba en el polluelo que los observaba con curiosidad desde su nido. Y en cuanto Jon vio al águila bebé, supo de inmediato qué hacer con él. Oye, Frost, hazme un favor y tráela contigo. Aunque Frost estaba un poco confundida sobre el uso de la progenie de su némesis muerta que ni siquiera era lo suficientemente grande para volar, todavía picoteó su cabeza en señal de asentimiento e inmediatamente voló al nido y agarró al polluelo que chillaba en sus garras. Con cuidado, Frost.
Jon se quedó con Frost un buen rato durante el regreso, asegurándose de que no la perdiera ni lastimara al polluelo con sus afiladas garras. Tras recorrer más de la mitad del camino y estar seguro de que el polluelo estaba a salvo en las garras de Frost, Jon salió del cuerpo de Frost sin problemas. Y en el momento en que regresó a su propio cuerpo, Jon fue recibido con la vista de los ojos azules de Emily a centímetros de su rostro mientras su otra estudiante Becca estaba en cuclillas justo frente a él mientras le pinchaba las mejillas con una sonrisa malvada en su rostro. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Jon con calma. Ah. Emily se sobresaltó y se cayó de espaldas con un golpe sordo, mientras Becca le picaba las mejillas un par de veces más antes de retirar el dedo con calma y a regañadientes. Emily estaba fascinada con cómo tu pupila desapareció de repente, dijo Becca inmediatamente, culpando a su prima. ¿Qué? Balbuceó Emily, sorprendida. Pero tú fuiste quien empezó, en fin, dijo Becca agitando la mano con despreocupación, ¿a dónde te fuiste de repente sin avisarnos? Estábamos bastante asustados, ¿sabes? Preguntó con gestos exagerados. Estoy seguro de que sí, dijo Jon con escepticismo, pero el motivo por el que de repente me transformé en Frost se explicará en unos momentos cuando ella llegue. Jon miró al cielo y, unos minutos después, vio a Frost volando hacia ellos sin mucha dificultad, a pesar de ser indistinguible del cielo azul. Cuando Frost se acercó lo suficiente, Jon abrió las manos y ella descendió con gracia, depositando con cuidado el paquete que sostenía en sus garras. ¿Qué tienes en las manos? Preguntó Becca con curiosidad mientras ella y Emily se acercaban a Jon, quien inmediatamente abrió las manos mostrándoles el premio. ¡Au! Chilló Emily mientras saltaba en su lugar, es tan linda. De verdad, dijo Becca mientras miraba con escepticismo al polluelo emplumado, creo que es un poco fea, no es bonita como Frost en absoluto. Becca señaló la majestuosa águila azul sentada en la roca junto a ellos y Frost inmediatamente coronó con orgullo ante el cumplido. No la llames fea. ¿No sabes nada? Se supone que los pollitos son así cuando son pequeños, Emily replicó de inmediato antes de volverse hacia Jon. ¿Es su nueva mascota, señor Jon? No, no es para mí. Esperaba que a alguno de ustedes le gustara, dijo Jon antes de susurrar conspirativamente. Además, no creo que Frost esté dispuesto a compartirla. De verdad. Chilló Emily y dio un salto antes de volverse hacia su prima y usar al máximo el efecto de sus enormes ojos azules en ella. ¿Puedo quedarme con Becca, por favor? Por favor. Por favor. Por favor. Bien. Bien, quédatela. Deja de jalarme la mano, antes de que se caigan, dijo Becca, y Emily la abrazó de inmediato con una gran sonrisa antes de darse la vuelta y tomar lentamente al pollito de Jon. Bueno, eso aclara mi dilema de quién sería el primero en conseguir un compañero, dijo Jon antes de mirar a su lado a Becca, quien miraba a su feliz prima con envidia. No te preocupes. Encontraremos un compañero para ti muy pronto. Jon le dio unas palmaditas suaves a Becca, quien inmediatamente se animó. ¿Lo prometes? Sí, lo hago, le dijo Jon a Becca antes de continuar con severidad. Pero eso es solo si trabajas duro en las técnicas que te enseño. Lo intentaré lo mejor que pueda, dijo Becca completamente entusiasmada por su futura mascota.